Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy he pasado en el Congreso de los Diputados algo muy singular, y es que doña Francina Armengol, la ministra presidenta del Congreso, ha decidido que las palabras que pronunció el diputado Manuel Mariscal de Vox el otro día acerca de Franco tenían que ser eliminadas del diario de sesiones, eliminadas, borradas, como si no hubieran existido nunca. No sé si está usted al tanto de la polémica, si usted sigue mi Twitter, o sea, mi X, seguro que sí, pero como no tiene por qué, yo le invito a hacerlo. Y de paso le cuento que la cosa consiste en lo siguiente. En un debate, si no recuerdo mal, sobre redes sociales, control, censuras, etcétera, estuve explicando a Manuel Mariscal que muchos españoles jóvenes se habían enterado de lo que era el cauce nuevo del Turia por las redes, porque se había contado que en el año 57 hay una riada brutal que anega Valencia con una enorme destrucción, y a partir de ahí se decide emprender un plan que consiste en desviar el curso del río y hacer un gigantesco cauce nuevo para prevenir cosas, bueno, pues lo que ha pasado este año, ¿no? Y que la época de Franco fue una época de progreso económico. ¡Madre mía! O sea, blasfemia. No se puede decir eso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible decir que la época de Franco fue una época de progreso económico? No es verdad. Franco era ese señor que estaba en Hendaya dándole la mano a Hitler, y así estuvo 35 años de su vida, ¿verdad? Si no 40, todo el tiempo quieto. Es alucinante. Es alucinante. El resultado de esto, insisto, es que la presidenta del Congreso hoy ha decidido que esas palabras tienen que desaparecer. Desaparecer. ¿Se acuerda usted esas fotografías de la época de Stalin en la que el Politburó iba borrando a la gente que iba cayendo? Es muy divertido verlo porque tienes fotografías con 4, 5, 6 personajes, y a medida que van pasando los años, de los 6 quedan 5, luego 4, luego 3, como el cuento de los 10 perritos. Lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ir en desgracia. Normalmente con un tiro en la nuca en la Lubyanka. Bueno, es la misma mentalidad. Es decir, solo existe la realidad que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo soy el poder. Es alucinante. Bueno, mire, Mariscal tiene razón. O sea, la época de Franco fue objetivamente una época de progreso económico. Claro, en términos puramente objetivos, proporción del sector secundario industrial respecto al primario, el agrario, ¿no? La cualidad del desarrollo de la industria española, por supuesto el desarrollo de la población, la reducción de la tasa de analfabetismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues claro que fue una época de progreso económico, y además fue una dictadura con limitación de libertades públicas también. Lo que es tremendamente histérico es el hecho de que esto no se pueda poner en cuestión. Hace unos días se cumplían 49 años, 49 de la muerte de Franco. 49 años. ¿De verdad 49 años después no es posible hacer una historia serena, tranquila, de una época de nuestra historia que, por otra parte, la mayor parte de la gente de mi edad para arriba recuerda perfectamente como lo que fue una época de progreso económico? Pues claro, pero si nuestros abuelos no tenían frigoríficos, tenían cajones de zinc con una barra de hielo. Claro, es que la realidad de España fue esa. O sea, ¿qué les pasa en la cabeza? Bueno, pues les pasan en la cabeza que son unos totalitarios, primero, por supuesto, y además que necesitan crear un pasado imaginario terrorífico para poder camuflar la miseria de un presente deplorable, que es donde nos tienen metidos. En fin, aquí, una vez más, una cabeza más de serpiente que hay que morder y escupirla bien lejos. Y no, Francina, no es una alusión directa, solo es una metáfora. Una metáfora nietzscheana, de Zaratustra, que se encuentra con un campesino que se le ha metido... Esto lo conté el otro día. ¿Dónde estamos hoy? Pues un poco donde ayer. O sea, gran follón en el Partido Socialista, solo ha dimitido uno, que es Lobato, y los otros a punto de entrar en el banquillo, pero la culpa es del juez. Y de Vox, y de la otra derecha, en fin, titulares. Bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué ha dicho Aldama hasta el momento? Esta es una pregunta que hoy hemos considerado en la redacción oportuno hacernos Miguel Gutiérrez y yo, porque claro, todo el mundo habla todo el tiempo de lo que ha contado Aldama. Vamos a ver, ¿se puede resumir? O sea, ¿podemos hacer un decálogo de Aldama? Vamos a intentarlo.
Aparte de la cuestión Aldama, está la cuestión del hermanísimo que está en el punto de mira de la UCO. Vamos a ver, se ha insistido mucho en la cuestión de si las acciones del BBV y tal. Vamos a ver, lo importante no es eso. Lo importante es que a este señor se le fabrica ex profeso un contrato público solo por su cara bonita y se le permite tributar en un país extranjero con la connivencia de la agencia tributaria. O sea, el problema es la golfada esta, al margen de la evaluación o no del dinero que tengan del BBV, que él sabrá lo que tiene. En sí mismo es intolerable. Y esto es lo que veremos. Cuando uno decide abonarse al ridículo y llevarlo hasta el final, pasan cosas como lo que ha pasado hoy, donde el gobierno ha decidido aprobar permisos laborales climáticos. Permisos laborales climáticos no quiere decir que usted pida permiso si tiene mucho calor, sino que como a partir de ahora toda catástrofe nos dice la doctrina oficial que ha de subordinarse, remitirse al cambio climático, a partir de los permisos por catástrofe son permisos climáticos. ¿Se puede ser más ridículo? Tratándose de Yolanda Díaz, ya verá usted cómo sí. Y donde las dan, las toman, ¿verdad? Y hoy en Vizcaya, vamos a cambiar por favor el titular cuando podáis, hoy en la Diputación de Vizcaya ha solicitado la declaración de la situación de excepcionalidad, que no sé muy bien lo que es eso en el derecho foral, a lo mejor existe, ¿verdad? ¿Por qué? Por la avalancha de Menas. Que eran nuestros niños, decía el gobierno. Bueno, pues nuestros niños, oiga, no son nuestros niños. Pero si los de Aragón han visto que tienen más de 20 años todos. Bueno, da igual, el asunto es que sencillamente no es posible meter en una ciudad, en una población, en un pueblo, un montón de gente sin nada que hacer. Así que ya le digo, ahora el PNV a ver lo que hace, porque seguirán apoyando a Sánchez, claro. De eso la culpa a lo mejor también la tiene, no sé, Trump. Y hablaremos del asunto este de Franco en las Cortes, porque es una enfermedad, oiga. Es una auténtica enfermedad. El gobierno de Franco empieza, si se cuenta la guerra civil, desde el 1 de octubre del 36, cuando los generales del bando nacional y sus apoyos civiles le declaran jefe del gobierno del Estado, que este fue el estrambótico título que se le puso, ¿verdad?, hasta el 20 de noviembre de 1975, 39 años después, cuando muere de muerte natural. Y en ese tiempo, España se transforma enormemente e incorpora, entre otras cosas, todos los avances sociales que hasta entonces ningún gobierno, incluido de la República, había sido capaz de hacer. Y que, por cierto, los hace al mismo tiempo que en el resto de Europa, porque es la época en toda Europa. ¿No está prohibido decir esto? Sí. Pues mire, Francina, que lo vamos a decir hoy, hombre. ¿Con quién? Pues atentos, porque esta noche la mesa tiene bajas muy serias, por culpa de la gripe. Yo se lo tengo dicho, que cuando salgan de aquí del Gato que se abriguen, ellos no. Vienen con el fragor del debate y tal, salen así, a pecho descubierto, ¿verdad?, pecho legionario, y se pillan unos trancazos descomunales, de tal forma que esta noche tenemos dos, que de momento son uno y medio, contertulios. Mejor para ellos, van a poder hablar más tiempo, o sea que es su sueño. Don Ignacio de Oces, hoy no tienes prácticamente competencia. Bueno, en fin, qué pena que sea por esa noticia, la verdad. No, pero encantado de estar hoy aquí. La verdad es que lo que vemos todos los días en el Congreso de los Diputados es un esperpento que verdad que es digno de ver, porque de verdad que es un verdadero esperpento, una locura. Lo de Francina Armengol de hoy, además, es que es otro paso más en el totalitarismo de la izquierda y en particular del Partido Socialista. Porque, claro, en base ahora a la Ley de Memoria Democrática, los diputados no pueden expresar lo que piensen sobre cualquier momento de la historia. Y esto es una vulneración flagrante, pues, por ejemplo, del derecho a la participación política, del artículo 23 de la Constitución, de la libertad ideológica, del artículo 16 también del texto constitucional, de la libertad de expresión, también recogido en el artículo 20 de la Constitución española, es decir, a expresar libremente las ideas. Es decir, que ya no solamente es que, por ejemplo, a los profesores de universidad o los profesores de instituto se les marque una línea ideológica para controlar a la población, como decía Orwell, es decir, quien controla el pasado controla el presente y el futuro, en 1984, ¿no? Es decir, es que ya ni los diputados pueden expresarse libremente. Porque yo entiendo que habrá gente que opine lo que quiera sobre el régimen político anterior, pero que un diputado a lo mejor diga que es que hubo unos años en los que la economía iba bien durante el régimen político anterior, que yo como licenciado en Historia también tengo mi opinión,
pero que ya directamente se quite del diario de sesiones es puro totalitarismo. Y además hay que recordar al Partido Socialista que altas figuras del régimen político anterior fueron ministros luego con el Partido Socialista, defensor del pueblo también, Ruiz Jiménez, Fernández Ordóñez, que fueron figuras destacadísimas en el régimen político anterior y que luego fueron también altos cargos durante la democracia y con Felipe González, que yo sepa, del Partido Socialista. Aunque entiendo que para la cúpula actual del Partido Socialista ya Felipe González es un fascista. Tiene la cabeza muy mal, ¿eh? Hoy Pilar Alegría, en la rueda de prensa, ha explicado que el primer presidente de la democracia española fue Felipe González. O sea, ellos tienen la cabeza muy mal. De verdad, ¿eh? O sea, esto no es una broma, ni es un... porque no tiene otra explicación. O sea, Pilar Alegría es verdad que, hombre, vamos a ver, no es Goethe, ¿verdad? Pero mínimo conocimiento de la vida política española se le presume, pues no. O sea, ellos están convencidos de que la democracia empieza con ellos. Y antes de ellos todo fue oscuridad. Y así estamos. Eso por un lado, pero luego la comparecencia de Sánchez del miércoles, que a este se le ha olvidado que el presidente del gobierno de la nación tiene competencias para prevenir y luego actuar en catástrofes naturales, ¿no? La culpa es del gobierno regional del PP, que yo no digo que sea también corresponsable, que evidentemente también tiene competencias y facultades competenciales jurídicas establecidas en el ordenamiento español, pero, por otro lado, ¿qué pasa? Que no hay una ley de protección civil nacional, no hay una ley orgánica de declaración de estado de alarma, excepción y sitio, para la declaración del estado de alarma precisamente ante catástrofes e inundaciones, no hay una ley orgánica de defensa nacional. Es decir, la culpa siempre es de los demás, como todo para este señor. Y autocrítica cero, pero bueno. Hablaremos de esto y demás cosas, hablaremos en realidad Ignacio y yo. Bueno, no, porque Pedro Luis Pedrosa está esperando ahí fuera. Hoy además está esperando ahí fuera fundamentalmente por una cuestión. Porque en el canon televisivo queda fatal que ahora Pedrosa se meta por medio de la cámara. A mí me daría igual, pero oiga, hay que respetar los cánones, que tampoco vamos a ser aquí tan nihilistas. Lo que tenemos es otra cosa. Vamos a saludarle y luego enseguida entraremos en materia. Usted sabe que aquí estamos todos los días con Valencia, Valencia, Valencia. Por razones obvias, es decir, es lo peor que ha pasado en España en los últimos no sé cuántos años, decenios. Y hoy tenemos una iniciativa muy interesante, que es un concierto benéfico. Valencia es la tierra de la música, lo sabe todo el mundo. Mire usted los lugares de nacimiento de la Orquesta Nacional de España, por ejemplo, ¿verdad? Pues Vicente Martínez Alpuente, director. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches, don José Javier. Un concierto benéfico. Primero vamos a hablar con Adolfo, luego presentaremos el concierto. Muy bien. Pero sí adelantarnos un poco, ¿no? Porque sí, pues como bien comentas y como buenos valencianos, cada uno puede aportar lo que puede aportar en esta tragedia tan desagradable, ¿no? Entonces, los músicos lo que podemos hacer en estos momentos es poner humildemente nuestro arte al servicio de todas estas víctimas que han habido, y nosotros desde la asociación a la que represento como director de la sección de música académica y de investigación, que es la Sociedad Cultural Lo Rat Penat de Valencia, pues hemos organizado un concierto el próximo día 4 de diciembre, el próximo miércoles, en la Catedral de Valencia, donde interpretaremos un concierto, una obra que tiene dos vertientes: la benéfica para recaudar fondos, evidentemente, y la de homenaje a las víctimas, y lo haremos con una música que es un funeral, que es la grandísima obra maestra de El Requiem de Mozart. Vamos a ir a ello luego en detalle. El Rat Penat quiere decir el murciélago, para los que no lo sepan, que es un poco, literalmente es el ratón pelado. ¿Ves? Como en francés, que es chauve-souris, es la misma cosa, ¿no? El murciélago es el Rat Penat. Mientras llega Pedro Luis Pedrosa, y antes de ir a esta cuestión, atentos, que tenemos el regalo ideal de Navidad para mamás y abuelas, según la edad. Adolfo Albiston, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Los guantes? Lo de los guantes. Antes quería decir que el otro día estuve con un cardiólogo que ha escrito un libro de Valencia, que yo no sabía, ignorancia mía, del Santo Grial, que está allí en Valencia. Buena madre, el de verdad. Pero luego por ahí hay imitaciones. Hay imitaciones, pero este es el verdadero. Así que enhorabuena por toda esta música que hay en Valencia, y también por tener ahí el Santo Grial y la historia. Esa además, la capella donde está, en la catedral, es para sentarte allí y empezar a mirar la obra de la filigrana de piedra. Bueno, horas, ¿eh? Es una maravilla. Es maravilloso, sí. Yo estuve ahí, sí, señor. Me encantó saberlo. Bueno, pues vamos a solucionar dos problemas. Uno, el que tú me comentas, es decir, vamos a hacer la carta a los Reyes Magos y decimos, bueno, ¿y
¿Y qué le pedimos? Bueno, pues tenemos un regalazo porque si tenemos alguna mamá, alguna abuela, alguna mujer, o nosotros mismos o alguien de nuestro entorno que esté con artrosis, pues vamos a hablar de los guantes. Además, los guantes, yo quería ver, para que lo vieras aquí, viene en un estuchito muy chulo, muy bonito. Luego dentro del estuche encontramos las diferentes cosas que, por un lado está evidentemente el guante, lo más importante. Luego tiene una parte que es otro tipo de guante, que es el guante que llamamos de parafina, que es el que se puede colocar antes, que tiene esta crema, que es analgésica, antiinflamatoria. Tenemos, como he dicho, el guante, y luego tenemos también otro guante, que es un guante de hilo de plata, que esto lo que hace es, lo podemos colocar junto con el guante que siempre me coloco ya aquí con ustedes, para que sea más, se potencie mucho más lo que es el efecto del guante. Ajá. Que esto normalmente se pone por la noche. ¿Para qué? Porque yo me lo coloco, me está dando un tratamiento bastante más fuerte y luego incluso me lo puedo dejar. Si es de noche y tal, y tengo, pues me lo puedo dejar sin ningún problema. Así que, qué mejor que tener un guante donde los tratamientos que vamos a tener es esa vibración, Claro. masaje, calor. Les recuerdo que la base del invento era tratar de meter en un solo dispositivo, que además uno pudiera utilizar uno mismo, todos los tratamientos convencionales contra la artrosis, o para la artrosis, que eso no tiene cura, pero se puede aliviar un montón. Pero meter todos los tratamientos que existen en un solo dispositivo que tú puedas utilizar 20 minutos por la mañana para andar el día, 20 minutos por la noche para dormir de un tirón, pues es un milagro. Claro, esto es Tecnología española, además. Tecnología española. Esto es como el vino que tenéis ahí. Exactamente. Es decir, cuando se dice el vino, ¿qué es yo iba con un amigo siempre a un restaurante y salía el sommelier y decía, a ver, el vino, ¿qué dos cualidades tiene que tener? Y decía él, ¿usted lo sabe? Le decía al sommelier, hombre, dígamelo usted. Dice, mire, dos cosas. Uno, que sea bueno, y dos, que se pueda pagar. Entonces, en este caso estamos en la misma. Es decir, que sea bueno, que sea un buen tratamiento y evidentemente que sea económico. Así que aquí tenemos el guante y luego quería simplemente terminar con la rodillera. Fíjate que la rodilla va más rápido la artrosis. Normalmente las personas que empiezan a sufrir de rodilla, infiltraciones, tienen que operarse en algunas ocasiones. Pero bueno, vamos a poner la rodillera para que en 10 minutos también vamos a sentir ese alivio. Sobre todo porque aquellas personas que os gusta caminar, que es buenísimo que subáis escaleras y bajéis escaleras, porque es bueno para la salud, pues que lo podéis poner y no dejéis de hacerlo. No dejéis de hacerlo porque es muy negativo no pasear, no caminar, no hacer ese ejercicio. Así que aquí tenemos los dos grandes regalos para decirle a los Reyes Magos y para tener ya algo muy bueno para estas Navidades. 900-730-122, llame usted cuando quiera, si no hay nadie, no se preocupe, no insista, le van a coger el número, se queda automáticamente y le devuelven la llamada y usted pregunta lo que quiera, incluido el descuento por ser espectador del Toro Televisión y el regalo que es el tensiómetro este que habla, que te va diciendo Todo. Adolfo, gracias. Gracias a ti, Espa. Nos vamos a la publicidad. Dentro de un instante, Pedro Luis Pedrosa también con nosotros y nos vamos a marchar a Valencia para ese concierto benéfico para las víctimas de la riada, con un requiem de Mozart nada menos, con su director Vicente Martínez Alpuente. El 2209, 2109 en Canarias. Saludamos a Pedro Luis Pedrosa, que se incorpora a la mesa a estas horas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Bienvenido. ¿Perdón? Disculpa la demora. No disculpe absolutamente nada. Decía culma. No, si tú te sientes culpable, yo te voy a decir lo de Pedro, si necesitas. Aquí no pasaban culma cool, una caricatura, una comiquita muy sesentosa, muy de los años 70. ¿De qué? Culma cool se llamaba, decía, no volverá a pasar, número 1. Eso lo dijo aquí el rey, Juan Carlos, en su momento, después de la cacería aquella de Botswana, ¿verdad? Pero no dijo número 1, pero el número 1 debía ser él. Pues según parece que no. No entremos en territorios procelosos. Por cierto, que deberíamos hacer un debate, pues mira, igual esta noche que somos pocos lo hacemos, sobre las fotografías de Annie Leibovitz para la Casa del Rey. ¿Las habéis visto? Sí, las vi. No me lo puedo creer. Bueno, pues a ver si las podemos recuperar por ahí, Raquel, si no te las paso yo, y hacemos el debate. Pero donde debía que ir a Valencia, lo habíamos contado antes, concierto benéfico para las víctimas de la Dana y Valencia es música. También aquí es música, pues, el requiem de Mozart nada menos, Vicente. Así es, pues sí, como comentábamos antes, bueno, aquí tenemos que destacar dos cosas importantes, ¿no? Bueno, primero, a dónde van destinados los fondos de este concierto, porque evidentemente
están las víctimas, están las personas afectadas con daños materiales, pero también están las entidades culturales tan importantes en la Comunidad Valenciana, como son esas bandas de música y esas sociedades musicales que tantos educandos y tantos niños estudian y que tanto han hecho por nuestra Comunidad Valenciana, ¿no? a nivel internacional. Entonces, de las poblaciones de alrededor de Valencia que se han visto afectadas, pues nada más y nada menos que han habido casi 30, si no son 30 exactamente, entidades que han perdido todo lo que tenían en sus entidades locales, en sus sedes sociales, instrumentos, archivos históricos, o sea, todo, locales, un auténtico desastre. De hecho, los niños que es a los que hay que ayudar, ¿no? A despertar ya y darles la normalidad, pues no pueden acudir a estos sitios, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es que todo lo que recaudemos en este concierto, tanto en el concierto, porque solo hay 1000 localidades a la venta en la Catedral de Valencia, hay una posibilidad de hacer donativos a través de la misma página web donde se venden las localidades. Pues lo que vamos a hacer es el 50% lo vamos a donar desde el Orrat Penat a Càritas Diocesana, que ha abierto una cuenta exclusiva para los afectados de la Dana, y el otro 50% lo vamos a ceder a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, para que puedan ayudar a restablecer estas necesidades que tienen, que ayer el vicepresidente me contó que los daños que han calculado ya son de 6 millones de euros, nada más y nada menos. Estamos hablando que son entidades que dan trabajo a muchísima gente en Valencia, o sea, hacen mucho por la educación, pero claro, hay muchos profesores, o sea, no es solo un tema de hobby, de gente que va a tocar. Hay muchísima gente trabajando y el tejido laboral en cuanto a la música, hay muchísima gente afectada. ¿Le va pareciendo interesante? Bueno, pues todavía le va a parecer más interesante cuando haya visto este brevísimo vídeo. Ahí en la web del Orrat Penat. ¿Hay fila cero específica? Sí, hay en la misma página web donde se pueden adquirir las localidades, hay diferentes tipos de donativos que es fila cero. Fíjate que una cosita que me gustaría poder comentar, ¿no? Es los patrocinadores y la gente que se ha volcado a ayudarnos, ¿no? Orrat Penat, como entidad cultural, no tiene posibilidad de vender localidades. La catedral, evidentemente, tampoco. Entonces, una empresa tecnológica valenciana, que además creo que me comentaron hace poquito que estaba en el número 300 en Forbes. Es una empresa tecnológica que se dedica a vender localidades para parques temáticos y para todo tipo de eventos a nivel nacional. Pues se volcaron con nosotros, nos han montado todo el tenderete para poder vender las localidades, para poderlas etiquetear allí en la puerta de la catedral, y entre ellos, hemos conseguido que una empresa alemana, una editorial muy importante como Baron Reiter, nos ha cedido todos los materiales. Entonces hay mucha gente empujando y mucha gente ayudando, y lo más importante, que es de dónde sale la orquesta y de dónde sale el coro. La orquesta son músicos de diferentes lugares de España que se han prestado a venir, muchos de ellos profesionales. Orquesta Nacional de España, Orquesta Ciudad de Barcelona, la Orquesta de Valencia, alumnos de la Joven Orquesta Nacional de España, alumnos de la Escuela Superior Reina Sofía de Madrid, y luego músicos de la zona de Valencia, y luego la coral, que estará sobre aproximadamente unas 80 o 90 personas, que hemos conseguido que sea la coral de la Catedral de Valencia, la Catedralicia, la coral Canto Llano de Valencia y la coral de la Universidad Politécnica de Valencia, más voluntarios de toda Valencia que se han juntado para hacer esto. Entonces, para mí esto necesitaba contarlo, ¿no? Porque es la sensibilidad de los músicos, que al final lo que decíamos al principio, claro. ¿No? Nosotros lo que necesitamos es, podemos ir a quitar barro, desde luego también, ¿no? Y muchos lo han hecho, y muchos lo hemos hecho, pero yo creo que hay, primero, hacerles un homenaje a las víctimas, a sus familiares, y poder recaudar lo máximo para poder dar lo máximo. Y la sensibilidad que han tenido todas estas personas que vienen, para mí creo que es algo que hay que valorar en su justa medida. Fuera de allí cuesta mucho hacerse una idea.
incluso la gente que lo está siguiendo todos los días y que está viendo los vídeos que permanentemente suben afectados, que son miles y miles en Internet, cuesta mucho hacerse una idea por dos razones. Una, porque la imagen no huele, pero allí el barro sí que huele. Dos, porque en realidad el cauce del río, ese que construyó Francina Armengol, ¿verdad? En realidad ha dividido el mundo en dos, es decir, del río hacia adentro no ha pasado nada, la ciudad está como estaba, uno puede ir a los restaurantes, a los hoteles, la vida es la vida de siempre, ¿verdad? Pero al otro lado del cauce es la desolación. Es impresionante, son dos mundos enteros. Completamente, sí, sí. Es devastador. O sea, salir a la V31 o querer acercarte hacia Torrente, hacia Picaña, hacia Paiporta, cuando cruzas esa parte del río, o sea, es que sigues viendo los montones y montones, es impactante. O sea, yo creo que los españoles, sí, les ha llegado, ¿no? El dolor, las imágenes, pero o sea, no son capaces de entender, porque yo hasta que no lo he visto con mis propios ojos, viviendo en el centro de Valencia, no te das cuenta de realmente la tragedia de lo que ha sido, ¿no? Y entonces yo doy por hecho que en el resto de España sí se ve como una tragedia, pero no se ve como lo vemos nosotros desde allí. Entonces, por eso es que hay tanto que levantar, entre otras cosas, es que está todo igual. Es que en estos momentos no hay nada, se han limpiado calles, pero aquello no puedo entender cómo es posible que aquello, después de un mes, esté todo patas arriba como está. Es increíble, es increíble. Pues eso es lo que no entiende nadie. Y aquí alguien tiene que empezar a moverse. Hoy hemos estado hablando, porque estarán mañana en el Legato, con los chicos de Revuelta, que es una de las asociaciones, como otras, que han estado yendo allí a trabajar, a hacer de voluntarios. Ellos, además, con la aportación de maquinaria pesada, que era una cosa muy importante. El problema es que tú llegas allí con lo que tienes y no hay nadie que te diga dónde mandarlo. Claro, es atroz. Sí, sí, sí. Y la cantidad de comida que ha caducado. Totalmente. Y la han tenido que tirar, y ropa que han tenido que tirar, porque no hay coordinación. O sea, la verdad es que es un auténtico desastre. Y yo no lo vivo en primera persona, porque como te digo, vivo en el centro de la ciudad, ¿no? Claro. Pero claro, yo conozco a muchísima gente afectada. Y músicos profesionales, conozco muchos y me cuentan lo que hay. Pero esto no puede seguir así. O sea, después de un mes no puedes estar todavía a la gente que no tenga vida, que no tenga vehículos, no tengan... Quiero decir, creo que solo, desde mi punto de vista, por lo que yo he escuchado y sé que es así, el único que realmente ha puesto las ayudas directas a que la gente pueda abrir los negocios, el señor Juan Roch. Exactamente. Eso Ha ido dando 8.000 euros sin pedir absolutamente a nadie. A aquellas personas les ha dado vida porque han podido abrir sus negocios o limpiarlos, claro, o comprar. Pero el resto, es que las ayudas, que si las ayudas son con préstamos, que si no sé cuánto. Exactamente. O sea, desolador. Entonces, pues por eso digo que desde nuestra humilde postura... Hoy veía la cifra, me parece que creo que no me equivoco, de las ayudas a empresas solo un 20%, había solo un 20% de solicitudes. Pero ¿sabe usted por qué? Pues porque del 80% restante, unos literalmente no tienen con qué pedir porque es que no tienen un ordenador, ¿vale? Y otros porque las ayudas esas hay que devolverlas y no tienen con qué. Es que esto no es como lo de la pandemia, y en eso Garamendi acertó, que cierra una fábrica, luego puede volver a abrir. Es que ya no hay fábrica. Claro, en fin. Qué cosas. Ay, mira, a propósito de Juan Roch, tengo que contar una cosa. Bueno, ya que estamos en un contexto amable, tenemos lo del calendario de Adviento de ayer, Raquel. Porque luego contaremos esta historia. Ahora vamos a lo que vamos, el concierto. Vamos a ver, cuando podáis, por favor, de nuevo el cartel, la convocatoria y toda la gente que quiera cooperar en la web de los Ratperat. Tenemos la fecha el 4 de diciembre, ¿vale? Es decir, la semana que viene, Catedral de Valencia, a las 7:30. Y si usted no es de Valencia o no ha visto nunca en la catedral y quiere verla, pues le aseguro que lo va a recordar siempre, porque es una de las grandes maravillas del gótico mediterráneo. Así es. Vicente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros de todo corazón y ya como último llamamiento, por favor, a toda la gente que esté viendo y que pueda hacer una pequeñita aportación económica, que no hace mucho, pero cuanto más recaudemos, pues más antes podemos ayudar a la gente. Y como hemos dicho, si no ayudamos nosotros, veo que el resto no tiene ganas de ayudar.
Gracias mil. Vámonos a la publicidad. Vamos a la publicidad, salvo que queréis añadir algo sobre esta cuestión, que me imagino que será vuestra solidaridad, porque como músicos ninguno de los dos me parece que no. ¿Vale? No, desde luego que no. Ni de oído. A la vuelta le cuento lo del calendario de Adviento de Mercadona, que es una polémica bien bonita, y entramos ya también con el relato de la actualidad. Hasta ahora mismo. 22, 26, 21, 26 en Canarias. Vamos inmediatamente con la genialidad del día, para no ser hirientes, que estamos ya cerca de Navidad, a lo del calendario de Adviento. Vamos a ver, esto es importante. Somos muchos los que pensamos que la Navidad es una fiesta religiosa. Yo sé que a alguien se puede sorprender, pero sí, o sea, la Navidad no está para esquiar, es una fiesta religiosa. Y dentro de esa fiesta religiosa hay una tradición que es el Adviento. Son los días mientras esperamos que advenga la Natividad, que por eso se llama así, no porque haga mucho aire. El Adviento quiere decir que adviene algo. Bueno, y una tradición muy bonita que es la del calendario. Y en muchas casas hay calendarios de Adviento, que son ventanitas, ¿verdad?, que tú vas abriendo cada día que va pasando una, hay un chocolatito, un trozo de turrón o lo que sea, y así hasta la Navidad. Bueno, Mercadona siempre ha tenido entre sus productos un calendario de Adviento muy mono, con Portal de Belén, Reyes, pues lo que es eso, una fiesta religiosa que es la Navidad. Y no sé qué les ha pasado en la cabeza este año, vamos a ver, sí que lo sé, pero no lo voy a decir, que han cambiado ese dibujo y han puesto otra cosa que podría parecer, pues no sé, un anuncio del Doctor en Alaska o algo, ¿no?, con nieves, renos y bueno, pero eso no es la Navidad. O sea, el Adviento solo tiene sentido porque es una fiesta religiosa, si no, no adviene nada. Por tanto, hay una campaña ahora para llamar a Mercadona y decirles con toda la amabilidad del mundo: sabemos que sois gente fantástica, seguramente alguien se equivoca de dibujo, pero por favor que el calendario de Adviento vuelva a ser de Adviento, o sea, con sus Reyes Magos, sus pastorcitos, su portal, pues lo que es la Navidad, si es que no tiene ninguna complicación. Así que si a usted le interesa, pues puede entrar directamente en la web de Mercadona, ellos contestan, además están contestando muy amablemente a los decenas de miles, me consta, de personas que están escribiendo a Mercadona, que espero que después de esta noche sean ya centenares de miles, para decirles: deja de hacer el canelo de leche, que de woques ya estamos bastante hartos con Netflix y Broncano, ¿entiendes? A Mercadona, joder. Bueno, hala. Va, la genialidad del día, ¿cuál es? ¿Quién va a ser? Yolanda Díaz, hombre. A ver, él aquí, en Carne Mortal. La gente trabajadora tendrá derecho a permisos climáticos de hasta 4 días. Estos nuevos permisos están vinculados con las alertas climáticas o por catástrofes que emitan las autoridades competentes. Por ejemplo, si no puedes llegar al trabajo, o por ejemplo, si Protección Civil te dice que te quedes en casa. Por primera vez en España se legisla teniendo en cuenta la crisis climática, porque frente al negacionismo de algunos, derechos climáticos para todas. Los permisos climáticos son de 4 días, pero estos podrán aumentar si las circunstancias no mejoran. Y si fuera necesario, las empresas podrán justificar los ERTE de fuerza mayor. Bueno, no es lo que esté usted pensando, yo no lo voy a decir, no, ya lo está diciendo usted, con lo cual, pero sí que hay una cosa en la que quiero subrayar. ¿Cuál es la novedad?, dice ella muy contenta, que la crisis climática se considera causa de permiso. Vale, ¿qué carajo de crisis climática? Porque una riada en Valencia no es una crisis climática, o sea, pasa todo desde que hay memoria, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de alinear toda la acción de gobierno conforme a un discurso del que no te puedes salir. Y si en Valencia ha pasado lo que ha pasado, no ha sido porque haya fallado la EMED de Rivera, la Confederación Hidrográfica del Júcar de Rivera, la UME de las Robles, la Ley Orgánica de... No, ha sido por culpa del cambio climático. Habrá gente que se lo crea, pero que sepa usted que esto es como creer en las brujas. O sea, es lo mismo, que se subían a la... ¿Sabe usted cómo... ¿Sabe usted que España fue el país del mundo que menos brujas quemó? Gracias a la Inquisición. A principios del 17, que Descartes estaba escribiendo el discurso del método. No cree usted que fue en la remota Edad Media. Y porque mandó un inquisidor allí al Valle de San Esteban a estar con las familias que denunciaban las madres a sus hijas. Imagínese usted la locura, ¿verdad? Porque salían por la noche volando. Estuve viviendo con ellos y constató que todo eran sugestiones. Bueno, pues a esas brujas me refiero. El cambio climático se ha convertido en un discurso de eso. O sea, sí, sirve para todo, ¿verdad? Y tiene más poder que nadie. Y por sí mismo condiciona que haya permisos.
estamos viviendo en pleno oscurantismo. La política más irracional de todos los tiempos. Y es que yo veo que tan poca gente en la mesa que me motivo, pero yo juro que me callo ya. No, es verdad, es que es una verdadera locura, ¿no? Todo lo que está pasando en nombre de lo que llaman el cambio climático. Bueno, vamos a ver. Sin duda es una improvisación de esta señora. Lo aprueban por decreto ley, es decir, el decreto ley está previsto en los casos de extraordinaria y urgente necesidad, es decir, que entienden que vamos a tener más catástrofes naturales en los próximos días. Y esto requiere, sin duda, un debate, porque cuando alguien tiene riesgo para acudir al trabajo o para desplazarse, evidentemente no puede ir a trabajar los días que le imposibilite ir a trabajar. Pero claro, lo que dicen es que quiere hacerlo porque hay negacionistas climáticos que son siempre de derechas y que ella está muy comprometida con las políticas verdes. Claro, es decir, ahora modificamos el Estatuto de los Trabajadores invocando políticas verdes. Pero vamos a ver, ¿pero qué chorradas está? O sea, si alguien no puede desplazarse, no puede acudir a su centro de trabajo, evidentemente tiene que estar protegido, pero sea por una causa climática o la que fuere. Por tanto, pura ideología y luego por parte del decreto ley. Vamos a ver, los jóvenes españoles hoy tienen que dilucidar paro o precariedad. Somos el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro juvenil. Es más, es que doblamos a la media europea. Somos el país de la eurozona con mayor tasa de paro general. Y esta señora, pues está en estas cosillas, básicamente por pura propaganda. 1 de cada 5 europeos que está en paro es español. Y de acuerdo con el Consejo Económico y Social, que es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, donde están los sindicatos mayoritarios y también la patronal, COI y CEPIME, dice que ahora mismo tenemos 13 millones de personas en España en riesgo de pobreza y exclusión social y 400.000 personas más que en el año anterior, que en el año 2023. ¿Estamos para estas chorradas? ¿Estamos para elucubraciones? ¿Estamos para debates que no podemos debatir precisamente? Entonces, vamos a ver, en Dinamarca, esta misma semana, se ha impuesto una nueva tasa para los agricultores y también para los ganaderos. La de los ganaderos viene precisamente por las vacas, porque están preocupados por los gases que emiten las vacas. Sí, telespectadores, es así. Habla de los pedos. Es que si no puede parecer que es como con un... Eructos. Entonces, en base a eso, 100 eurillos. 100 eurillos. Porque claro, en base al cambio climático, no respires, desindustrialicemos la propia industria nacional, como está ocurriendo día a día en España, que las empresas se están deslocalizando porque hay otras naciones que sí que están directamente... Lo de ayer, el reportaje de Miguel Gutiérrez del tema con Marruecos y cómo se está... Pero mire, yo voy a pillar esto por el siguiente lado, porque esto ya nos pasó. Entonces dicen, el gobierno ineficiente. No es ineficiente. No es que son tontos y lo hacen mal, que lo son. O sea, no son tontos. No voy a usar la expresión que suele utilizar don Julio con Franklin Delano, ¿verdad? Porque son tontos de allá, del otro. Pero es que los necesitan así. O sea, es que tienen que ser así porque el plan ya está hecho. El plan es destruir. En algún momento hablaban acá de deconstruir, claro. Cambiar los focos de atención de lo verdaderamente importante a lo absolutamente irrelevante, y para eso necesitan unos perfectos, ignaros, imbéciles, ¿verdad? Pero me van a perdonar, pero es que no seas agresivo, no, yo no insulto, yo describo conductas, o sea, mis palabras no definen a Yolanda Díaz, son sus actos lo que la definen. Entonces necesitan este tipo de imbécil que no sabe de otra cosa, pero que le dan esa tarea y le dicen, tú te metes por acá. Por supuesto, todo el gobierno esté alineado en torno al discurso del bendito cambio climático, que es una chorrada absolutamente irrelevante, que no resuelve ningún problema, y entonces tienen a ese tipo de personajes. Ya hablaremos de los que ya pasaron, que van ahorita, no sabemos, pero parece que van para el banquillo, pero todos tienen que ser así, sumamente incompetentes, sumamente audaces para algunas cosas y sobre todo
obedientes. Y ahí está Yolanda. Ahí está Yolanda, que está en el culmen de sus aspiraciones. Ella cuando andaba diciendo que había que cortarle la cabeza al rey, andaba en jeans por allá, por Orders, por Galicia, por donde él es, bueno, pues entonces ya se pintó el pelo, viste de Gucci, está en donde ella quería. Y para permanecer ahí, va a hacer todo, absolutamente todo, lo que le ordenen que haga. La cuestión es que al final, ¿cómo decir? Se ha creado, en realidad esto es solo Occidente, y esto es quizá lo más grave, una estructura de poder que necesita políticos de un cierto tipo para poder mantener ese discurso. Porque un político como los que había en cualquier país de Europa hace 40 años, pues no habría tragado con esto. ¿Usted se imagina a Helmut Kohl hablando del cambio climático? O sea, es que no. No, era gente que tenía una cierta idea del Estado, del interés nacional, ¿verdad? De todas esas cosas. Y aquí no, hace falta un cierto tipo de político para tragar con esto e incluso mantener el discurso contra toda evidencia diciendo la ciencia soy yo. ¿Qué me hizo el otro día Sánchez? Hablando con no sé quién, que le decía, creo que era Feijóo, que frente al negacionismo, de ahí el bulo estaba la ciencia. Se refería a sí mismo y se refería a la... ¿Pero qué ciencia, por Dios? ¿De qué hablaba? El gran científico Sánchez. El gran científico Sánchez. De su doctorado también. Sánchez Stein, el doctor Sánchez Stein. Si es que es así con todo. O sea, la excusa del cambio climático te sirve para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Evidentemente hay que conservar el medio ambiente. Si precisamente nosotros lo queremos. Pero fijaros, cómo han amontonado los coches, los vehículos, estas semanas después de la gota fría y la catástrofe de Valencia. Precisamente se está cayendo el aceite, la gasolina. Están las baterías fermentando. Está siendo terrorífico eso. Y les da exactamente igual. Es que a ellos les da igual. Por cierto, mira, ya que saca el término de dioses, por favor, Teresa, antes de marcharte a Estrasburgo o donde te manden... ¿Y qué te hace pensar que no se fue ya? ¿Quién? Sabrá. Es verdad. La ha dejado el pelero ya hace rato. A Sara, que es la nueva. Vamos a ver, ¿por qué es ecológico no cortar las cañas en los barrancos y, por el contrario, es ecológico arrasar miles de hectáreas de olivares en Jaén para poner placas solares? O sea, exactamente lo ecológico está ¿dónde? De eso de los olivares hablaremos la semana que viene, el lunes creo, con Manuel Gavira, para que nos cuente, porque está siendo, o sea, las fotografías que llegan del Opera, por ejemplo, es alucinante. O sea, están literalmente arrasando los olivares, pero miles de hectáreas, para plantar placas. Y, hombre, por favor, un poco de... Bueno, en fin. Inmigración. Venga, estamos repasando todos los fantasmas del mundo contemporáneo. Y el de la inmigración, hoy... ha pasado algo muy interesante. Usted sabe que nosotros aquí, hace años, que con este asunto hemos hecho bandera, por una cuestión puramente racional. Es decir, no todo el mundo cabe en cualquier parte. Y a partir de un cierto número, sencillamente, es imposible. Aquí, por el contrario, el discurso oficial de todos los partidos, salvo Vox, salvo Vox y la escisión esta de Junts per Catalunya, el discurso oficial es que entren todos, que son nuestros niños. Nuestros niños de mi vida. Vale. Hoy en Bilbao ha pasado algo interesante, algo que muy poca gente se ha atrevido a comentar, me imagino que por pura vergüenza, pero que era una evidencia. Y es esto que vamos a ver ahora mismo en pantalla. La Diputación Foral de Vizcaya, sabe usted que el País Vasco tiene una estructura territorial un poco singular, se queja de que no puede más, pese a acoger en toda la provincia el mismo número de menos que Ceuta, que son muy pocos, y pide que se declare la situación de excepcionalidad. Reconozco que soy lego en derecho foral, incluso en cualquier tipo de derecho, y por tanto no sé qué quiere decir exactamente situación de excepcionalidad, porque yo me sé lo de excepcionalar mi sitio, pero me parece que no tiene nada que ver con todo este asunto. Pero ¿cómo estará la cosa para que los blanditos del PNV, que allí esa es la cuestión, ¿verdad?, digan, que no puedo, que no puedo más? Pues lo que quiere decir es que los centros de menas están saturados. Es decir, que si tienen posibilidad de ocupar 100 plazas, pues tienen 300. Claro, y todos los días están llegando. Si es que todos los días nos levantamos con noticias lamentables, tristísimas, por culpa de la inmigración ilegal, todos los días están llegando cientos de inmigrantes. Entonces, hombre, claro, pues si todos los días llegan cientos de inmigrantes, pues por eso tenemos ahora mismo, en fin, pues creo que ahora mismo creo que han llegado, de lo que llevamos de año, en torno a 55.000 inmigrantes
ilegales. Esto es una verdadera locura. ¿Y las niñas estos- se las comen No. cuando vienen las pateras? ¿Perdón? Las niñas, las mujeres, se las comen en las pateras o las arrojan al agua. Sí, porque vienen todo hombres, efectivamente. Eso es una realidad. ¿Qué es lo que está pasando? Pero en toda España. Pues que llegan constantemente y no saben qué hacer con ellos. ¿Qué pasa en Sopuerta, que está en Vizcaya? Baracaldo, en Guecho. Están saturados. No saben qué hacer. Pues esto es una realidad. Porque aquí también está generando un negocio de mafias y de personas que directamente están diciendo, oye, si te empadrono me das tanto dinero, te consigo el padrón municipal. ¿Para qué? Para conseguir ayudas sociales. Sí, y Lo que hay que sí. terminar son con las políticas de efecto llamada, que en el fondo es un reclamo a la inmigración ilegal. Esta misma semana nosotros en el Congreso de los Diputados de Vox hemos planteado una interpelación urgente a la ministra de Migraciones precisamente para plantear esta cuestión. ¿Cómo acaban de aprobar un Real Decreto para regularizar a 900.000 inmigrantes ilegales? Evidentemente, cuando tú apruebas ese Real Decreto, los diarios de las naciones africanas lo publican. ¿Y qué sucede con esto? Pues que vienen más, lógicamente. Esto debería ser un delito. Esto debería ser un delito porque están trayendo inseguridad constante. Hay gente que no se atreve a salir a la calle, sobre todo ancianos y mujeres. Esto está ocurriendo en España y esto es absolutamente evitable. Nos han vendido durante un tiempo que esto era inevitable. No, evidentemente, claro que es evitable. Hay políticas públicas que se pueden adoptar para paliar y para solucionar este asunto. Nosotros lo llevamos diciendo muchos años. La situación está llegando a ser insostenible para la seguridad del conjunto del pueblo español y también por el deterioro de los servicios públicos. Y luego, evidentemente, se está intentando terminar con la identidad nacional, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, porque si tú estás constantemente trayendo, no sé, a personas, no sé, de Nigeria, pues al final tendrás Nigeria en España. Es lógico y normal. Y de los españoles, eso sí, el gobierno sabe todo, sobre todo la agencia tributaria. Y de las personas que están viniendo, sabe el gobierno si son fundamentalistas islámicos, si quieren cometer delitos. No saben nada. Y les da exactamente igual. Pero eso está provocado directamente por las políticas del Partido Socialista y también, hay que decirlo, del Partido Popular. Una y otra vez. El Partido Popular votó que sí a una iniciativa legislativa popular para, ellos sí, dicen, regularizar 500.000 inmigrantes ilegales. ¿Y eso no es discriminatorio respecto a aquellas personas que han venido con sus papeles? Absolutamente en regla. Pero es que ahí voy a decir dos cosas, ¿no? Bueno, primero, que no es de ahora. O sea, hay que acordarse de una señora a la que nadie puede acusar de ser una ultra de derecha fascista llamada Oriana Fagliacci, ya fallecida, que hace mucho tiempo habló de que Europa la estaban transformando. Euravia la llamaba, efectivamente. Y no van a decir que Oriana Fagliacci era una fascista, ¿no? Puede que no. Por supuesto Sí, que no. Claro que sí que lo han dicho. Ya lo dicen. Sí, claro, Vale. hombre, imagínate. Pues no lo era, Claro. no lo era en modo alguno. Lo otro es, hay paisanos míos, con los que todavía puedo hablar, ¿verdad?, que se asustan mucho con el discurso de Vox. Y yo les voy a decir, hablándoles en criollo, cuerda de pendejos, ¿verdad?, que precisamente eso que está pasando, a quien más afecta es a ustedes, a la migración hispana en particular. Y sí, hay una migración hispana que entra ilegalmente y que dicen que vienen de vacaciones y tal, pero inmediatamente busca la forma de regularizarse, que no es otra, pero la mayoría no es así. Y ustedes, nosotros, somos los más afectados porque ayudas, cero patatero, homologación de títulos, nada. Todo está orientado a ejecutar paulatinamente una transformación en torno a un negocio que va desde el que los monta en el barco, el que va a las pateras, el que tiene la grúa allá en Canarias para sacar las pateras del agua, el que después los monta en los aviones y los trae para acá, para la península. Y la migración hispana está abandonada. Yo creo que ya no podemos hablar de inmigración. Creo que estamos ante un fenómeno distinto. Mañana, por cierto, en El Gato, si todo sale bien, estarán José Ramón Fernández e Ignacio García Valdecasas discutiendo sobre este asunto.
porque ya no es inmigración, la inmigración era lo de antes. O sea, venía un señor, de forma generalmente legal, a veces ilegal, se ponía a trabajar, encontraba trabajo, normalmente lo encontraba, bueno, y hacía su vida. Y a partir de ahí se planteaban otros problemas de integración social, de integración cultural, eso es la inmigración. Que te lleguen... ¿Cuánto llevamos este año? Desde que ha llegado Zapatero, 55.000. Eso no es inmigración, es otro fenómeno distinto. Y por cierto, esto que está contando Pedro Rosa es muy interesante, no solo respecto a la inmigración hispana, que es de una integración prácticamente inmediata, sino también la inmigración magrebí. Es que hace muy poquitos años, 2, 3, los tuvimos aquí en este programa, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes de Marruecos en España, es decir, los marroquíes que en su día vinieron a currar y trabajando están, se expresaron públicamente contra la llegada de menas, porque los detestan. ¿Por qué? Pues mire, es un montón de golfos que llegan y se te meten en el barrio, se ponen a robar y la culpa te la echan a ti. Ese era su planteamiento. Y tenían razón. ¿Cómo les han callado la boca? Con billetes. ¿Quién los ha pagado? Usted. Estamos ante un proceso que no tiene nada que ver con la inmigración. Habrá que llamarle, ¿cómo llamaban los clásicos a los movimientos de pueblos del siglo V? Volkswanderung, ¿no? Eran los grandes movimientos de pueblos y tal. Es esto, y no tiene nada que ver, es decir, una situación para la que no vale una perspectiva de carácter socioeconómico. Esto es otra historia. Claro, de la culpa de esto, ¿quién la tiene? Todos los que pensaban que el movimiento les beneficiaba, por supuesto. Los empresarios que pensaban que la globalización de la mano de obra, al bajar los salarios y precarizarlos, les iba a permitir aumentar los costes, los ideólogos que pensaban que disolviendo las identidades nacionales, metiendo población extranjera, iba a ser más fácil allanar fronteras y crear mercados globales, toda esa gente. Todos esos son los responsables de lo que ahora está pasando. ¿Y ahora qué hacen? Le llaman fascista a usted. Venga, hombre, que les desmorci ya. Pero el gobierno no lo oculta. El gobierno dice descaradamente que necesitamos mano de obra porque no tenemos hijos dice en España. el número de migrantes que tiene que traerse. Eso. Pero es que es un contrasentido, porque dice que no, que van a pagar las pensiones. Pues cuando empiecen a trabajar, ¿será que están devolviendo todo lo que chuparon primero? Porque de entrada constituyen una carga económica nada despreciable. Y yo insisto y vuelvo al tema que dije, no es el caso del que viene de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, no es el caso en lo absoluto. Porque es plenamente adaptable y se integra en principio con muchísima mayor facilidad por cuestiones históricas propias, es evidente. Pero vamos a ver, por ejemplo, se están nacionalizando, se están adquiriendo la nacionalidad española todos los años, ¿vale? 50.000 marroquíes. Sí, señor. En España se exige que se renuncie a la anterior nacionalidad cuando el caso, por ejemplo, es de Marruecos. Pero en Marruecos no tiene validez la renuncia de la nacionalidad marroquí hecha ante las autoridades españolas. Es un verdadero fraude de ley absoluta. Y no se está persiguiendo. Lo otro que te iba a decir es, yo estuve trabajando en Bolivia. Es que también hay estudios. La inmensa mayoría de los marroquíes que han adquirido la nacionalidad española por residencia, ¿a quién votan? Al Partido Socialista, la inmensa mayoría de ellos. Claro. No tengo la menor duda. Que se me había olvidado. Yo estuve trabajando en Bolivia un tiempo, poco antes de que derrocaran a Evo Morales, y hay una ciudad que se llama Beni, que es sumamente calurosa en verano y que tiene una importante comunidad musulmana de comerciantes y eso. Entonces, las chicas en verano, por supuesto, usan pantalones cortos, blusas y tal. Entonces, había un movimiento de esta comunidad musulmana para prohibir, o sea, querían pedirle al alcalde de Beni que prohibiese ese tipo de vestimenta porque eran indecorosas. ¿Por qué yo he hecho este cuento? Porque es que no se dan cuenta que en la medida que nosotros nos vamos comprimiendo, que no van naciendo hispanos, en esa misma medida que ellos van creciendo, van a querer buscar su puesto en la sociedad. Ya en Ceuta, creo que en Cataluña también hay diputadas de las Cortes autonómicas de origen que van a terminar pidiendo que se instaure, no lo veremos nosotros, no sé, será un proceso de 30, 50 años, no sé cuándo, pero van a querer terminar imponiendo la Sharia como ley en España. Una parte importantísima de los migrantes que estamos importando a España son, por ejemplo, de Mauritania. En Mauritania, el 70%
de las mujeres y niñas Ablación. sufren ablación, mutilación genital. Esa es la cultura que estamos trayendo aquí, precisamente. Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta porque no es una práctica musulmana, es una práctica tribal que el Islam respeta, en muchos lugares del Islam no se practica, una práctica tribal previa, que se respeta, por razones en fin, teóricas en las que no voy a entrar ahora. Pero que lo importamos. O sea, al final nosotros estamos importando las contradicciones de culturas conflictivas en sí mismas, que en su casa, mal que bien, se pueden gestionar, es su mundo, pero nosotros, que bastante tenemos con los nuestros, ¿verdad?, estamos importando los conflictos externos. O sea, es una cosa un poco de locura. Bueno, a propósito del asunto de los menas, que es una obviedad. Ejemplo, lo de Fuenlabrada del otro día, creo que fue, donde Vox... Hay una marquesina de autobús al lado del centro de Menas. Los menas se van allí, como no tienen nada que hacer, se van allí a fumar y a beber con el dinero que les hemos pagado todos para integrarlos. Vale. Nadie se acerca a esa parada de autobús, claro. ¿Usted se acuerda de cómo era usted con 17 años? No, tú no, que tú eres de los de ahora, tu padre. Claro, oiga. O sea, que no eres un ser vulnerable con 17 años. Pero canto 1000 veces, ya a los 17 años estaba pegando tiros, que era soldado. Claro, oiga, un niño de 17 años no es un niño. Bueno, pues coja usted 8 así, ¿verdad? Póngalos a beber y a fumar en una marquesina y manda a su hija a coger el autobús. ¿Qué pidió Vox? Que no puedan estar sentados allí. Reacción de la izquierda. Vox quiere prohibir que los inmigrantes utilicen el autobús. Vaya usted ahora a los vecinos de Fuenlabrada a preguntar quién va a votar a la izquierda. Es que hay una realidad que es la realidad social que no tiene nada que ver y cada vez menos con la realidad de los políticos. Es, por cierto, lo que ha ido Rocío de Mer, creo que ha sido hoy mismo, al Congreso. Así. Lo que ustedes niegan y lo que es un bulo es que no haya marquesinas, ni parques, ni barrios, ni pueblos invadidos, donde ni las niñas, ni los ancianos, ni las personas que van a cobrar su pensión estén seguras. Eso es lo que ustedes niegan. Porque sí, hay marquesinas en el barrio de Hortaleza, por ejemplo, ocupadas por una jauría de menas, y hay niñas que caminan hasta la siguiente parada porque tienen miedo. Usted esto no le pasa, porque le recoge un coche oficial en su casa y porque tiene seguridad privada. En Hortaleza, no fue en Labrada, rectificó. Fue ayer, me dice Ignacio. Ayer miércoles, una interpelación urgente que planteamos nosotros. Intervino Rocío de Mer, como siempre, muy brillantemente, ante la ministra de Migraciones, Elma Sainz. Entonces, claro, es que hay una distancia sideral entre los problemas reales de la gente y el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Y esto cómo se ve? Claro, porque ellos pues, le recogen sus coches oficiales, tienen sistemas de seguridad 24 horas, ellos no sufren las consecuencias de las que está sufriendo el pueblo español, de la inmigración ilegal, que tiene consecuencias evidentes todos los días. Para empezar, en la seguridad. Pero la gente tiene miedo. Entonces, ¿qué libertad tiene una pareja de ancianos que no se atreve a salir de su casa precisamente por la inmigración ilegal? Luego, el deterioro constante de los servicios públicos. Educación, sanidad... Es que hay una cosa sencilla, es que si hay un hospital para 10.000 personas y van 30.000, pues el hospital no funciona. Exacto, ¿no? O sea, la saturación de servicios ya per se, hay unos servicios instalados, si metes más gente a consumir esos servicios de la que está la capacidad instalada, pues el servicio sencillamente colapsa. Eso no es cuestión. Y, Ignacio, hay que señalar, porque no son solos los diputados del Partido Socialista que están en el Congreso, que los va a buscar el coche oficial y que se saben invulnerables, o sea, se saben que no van a ser tocados por el fenómeno. Hay que señalar a eso que yo llamo a los jalabolas, que están todas las mañanas y las tardes, los palmeros. Yo eché un día aquí el cuento de qué es un jalabola y ahorita en la pública que están todos los días replicando el discurso oficial y que lo hacen también porque saben que el fenómeno no les va a afectar a ellos, porque donde ellos tienen sus pisos, porque le hacen publicidad a las alarmas que seguramente tienen instaladas en los pisos, porque tienen a sus hijos en los mejores colegios y los van a buscar y regresan a casa. Entonces, toda esa gente es parte del conglomerado completo que tiene tanto la política pública instaurada, la antipolítica pública, porque es una política diseñada contra el público, como las terminales mediáticas a través de las cuales hacen la propaganda para
estigmatizar a un grupo y para mantener amedrentado al otro diciéndole que no pasa nada. O sea, a esa gente también siempre habrá que señalarla. No, es verdad. Bajo el discurso de la solidaridad, ellos hacen esta barbaridad, pero por odio a España, a su historia y también al conjunto de los españoles. Es evidente. Vamos a ver, porque si lo que quieres es sustituir a la población española porque no están teniendo hijos, en vez de decir, oye, a lo mejor es que tienen razón los de Vox, decir, oye, vamos a impulsar la natalidad, vamos a fomentar, por tanto, que haya familias fuertes en nuestra nación, vamos a limitar, al menos limitar, la inmigración ilegal, les da exactamente igual. ¿Sabe usted quién ha sido la última ministra de Reto Demográfico en España, verdad? Teresa Rivera. ¿Sabe usted cuál ha sido el balance de Teresa Rivera? Este año hemos marcado la cifra más baja de natalidad de la historia. Usted puede pensar, bueno, es que es una inútil. ¿De verdad usted cree que Teresa Rivera no se ha ocupado? Es que está para eso. Que su misión en Reto Demográfico no era precisamente esa. Bueno, yo ahí lo dejo. Eso ya ahora lo discute pero Luis Pedrosa con el Espectador. Nosotros tenemos que hacer una pausa para la publicidad, pero hay que contar varias cosas antes. Una de ellas, muy importante, mañana en Barcelona, mañana por la tarde, conferencia de un servidor, la desconstrucción de España. Y usted dirá, ¿y el gato? El gato se ha quedado grabado, o sea que no se preocupe, que el gato habrá. Además va a ser una risa verlo después de la conferencia. En Vox Barcelona va a ser en el Hotel Avenida Palace, con Joan Garriga, que va a hacer de maestro de ceremonias. ¿Sabe usted de los innumerables Garriga que hay en el Vox de Cataluña? Este es Joan. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de que ante lo que estamos no es una destrucción. Una destrucción es lo de los bárbaros en Roma, ya sabe usted, se tiran las columnas y tal, luego se vuelven a montar si acaso. No, una desconstrucción es peor. Una desconstrucción es llegar, coger algo, desmontarlo, darle a cada parte un significado distinto y volverlo a montar. Que eso es lo que están haciendo la izquierda y los separatistas con España. Bueno, esto es lo que vamos a comentar mañana en el Hotel Avenida Palace a partir de las 7 de la tarde en Barcelona. Otro sí, que ya no es la hora de marcharse y hay que marcharse con tejoneras, porque Pedro tiene ganas de coger ya la copa, como sea, y tiene toda la razón del mundo. Además, sabe usted que tejoneras es el vino de este programa, y ahora mismo es, ya no es uno de los mejores, ya es formalmente el mejor vino de la Comunidad de Madrid. El último premio, después de 107 premios internacionales, ha sido el Gran Bacus de Oro 2024 por la variedad 750 máximo décimo. Es un vino que lleva para 2 siglos manando ahí, en esa misma tierra, en la finca Tejoneras, que está al oeste de la Comunidad de Madrid, en un suelo fantástico de granito y de pizarra, con uvas garnachas centenarias y las mejores variedades del mundo, combinadas en un proceso auténticamente alquímico, de verdad, que deberían hacer visitas guiadas para ver cómo vinifican, porque es un auténtico espectáculo. Esto yo tuve la oportunidad de verlo, de verdad que es una cosa maravillosa. Bueno, tenemos ahora mismo en oferta el pack Tejoneras. El pack Tejoneras actual es, atentos, lo siguiente: 3 botellas de Tejoneras Reserva 2015, 9 botellas de vino Lagraz Crianza 2021 y 2 copas serigrafiadas Tejoneras, todo por solo 99 €, que representa un 30% de ahorro respecto a lo que le costaría a usted en el mercado. Además, en estos meses, de esos 99 €, 5 van al trabajo que está haciendo la Fundación Madrina en Valencia, para las familias afectadas por la DANA y muy particularmente para las madres. Usted sabe que la Fundación Madrina trabaja fundamentalmente en madres gestantes, niños. ¿Qué está haciendo Madrina? Pues sobre todo convoyes de ayuda, pero ayuda específica que han pedido y ellos lo mandan. Bueno, pues de esos 99 €, 5 van para esta entidad, que es la de Conrado Jiménez, que es de garantía absoluta. Los vinos Tejoneras puede usted comprarlos en toda España en el Corte Inglés y en Madrid, además de en el Corte Inglés, en Alcampo Carrefour, Sánchez Romero, Distribuciones Adán y Bodegas Bordino, que está en la calle Azcona número 13. Y ahora nosotros nos vamos a la publicidad y aprovechamos para apurar, toda no, porque eso tiene que durar, pero bueno, la copa de Tejoneras. Volvemos de inmediato. ¿Con quién? Con Aldama. 23:06, 22:06 en Canarias. Vamos enseguida con el asunto Aldama. Antes les recuerdo que tenemos aquí, en esta casa, la solución para el sueño de cualquier varón normalmente constituido, que es hacerse una cabaña de madera. Pero no una cabaña, una casa.
Casas de Madera Bálticas. Es una historia fantástica, están en Jaén, desde allí lo organizan todo, lo traen, se encargan de llevarlo, se encargan de que se lo monten, en fin, y además todo género de casas, que es la gran ventaja de esta propuesta, ¿no? Porque en Casas de Madera Bálticas no tiene usted solo, como decir, casitas de estas de quita y pon, es que tiene casas para vivir siempre, hay todo género de modelos con diferentes superficies. Si quiere usted una casa, si quiere usted un kiosco, si quiere usted un garaje, si quiere usted una casa para hacerse una parcela y vivir allí siempre, todo eso lo puede tener con el catálogo extensísimo de casas de madera báltica. Además, las casas de madera ya no son lo que eran hace medio siglo, o sea, tiene usted las soluciones de aislamiento extraordinarias, lo mismo para climas fríos que para climas cálidos, o sea, francamente bien pensadas. Bueno, puede usted entrar en su web, es la forma más rápida, puede llamarles, puede preguntarles, ellos se van a atender encantados de la vida. Y si quiere acercarse, están en Villacarrillo, en Jaén, en la plaza 28 de febrero. Casas de Madera Bálticas. Bueno, Aldama, que igual se compra una para marcharse a vivir a algún lado, si consigue salir de esta. Una de las preguntas que todo el mundo se ha hecho es, bueno, voy a tratar de organizarme para ver exactamente qué es lo que ha dicho, porque claro, a usted le estará pasando como a cualquiera de nosotros. Está lo que ha dicho Aldama, está lo que Aldama ha hecho que otros digan por él. Está lo que la prensa dice que está Aldama por medio, pero que él no ha reconocido. Y es francamente complicado orientarse. Así que hoy Miguel Gutiérrez ha hecho un ejercicio de Teseo en el laberinto y este es su informe. Víctor de Aldama no ha dejado títere con cabeza en sus revelaciones desde que salió de la prisión preventiva. El comisionista de la trama ha incriminado al gobierno en cada uno de los frentes que tiene abiertos. Primero, el polémico rescate de Air Europa. Aldama afirma que hubo reuniones para tratar este asunto con Begoña Gómez y con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo. Sin embargo, a su parecer, el patrocinio de la filial del grupo llamada Guacalúa al Instituto de Empresa Africa Center, dirigido por Gómez, ni tampoco las reuniones entre ella y Hidalgo, influyeron en la concesión del rescate. Eso sí, admite que él mantuvo reuniones directas con el gobierno para acelerarlo. Nos reunimos con Nadia Calviño presencialmente en el Ministerio de Economía y con María Jesús Montero vía telemática a través de una videollamada. Segundo, el del Seagate. Fue un viaje organizado por el gobierno de España que pretendía saltarse a la torera las sanciones europeas contra Delsi para acercarse al régimen de Maduro. Ella tenía clarísimo que tenía una sanción. El gobierno de España le aseguró que no iba a haber absolutamente ningún problema. Reunirse obviamente con el presidente, reunirse con otra serie de ministros, pues tenían un interés evidente de seguir manteniendo relaciones con Venezuela y obviamente de volver a reestructurar lo que era la Internacional Socialista. Eso era un interés prioritario. Eso sí, Aldama niega la acusación de que el avión viniera repleto de maletas con oro, que fueron sacadas del aeropuerto irregularmente. Tercero, la relación no solo era estrecha con Venezuela, también con República Dominicana, donde los socialistas han tenido y tienen muchos intereses ocultos. El gobierno ha estado allí en repetidas ocasiones, a pesar de no tenerlo en la agenda oficial. Y muchas veces de las que yo he viajado, que también teníamos allí avión privado, hemos visto el Falcon en Dominicana, digamos, parado. No entendíamos el porqué, porque supuestamente el Falcon no estaba oficialmente en Dominicana. Cuarto, la relación directa con Sánchez. Cuando estalló el escándalo, Sánchez negó conocer a Aldama, pero en realidad le conocía desde el mitin del Partido Socialista en el que se fotografiaron en 2019. El señor Sánchez me saludó muy amablemente y me dijo: estoy informado de todo, muchas gracias por lo que estás haciendo. Es decir, Sánchez estaba al tanto de los tejemanejes de Aldama. Se volvieron a ver en el 60 cumpleaños de Ábalos. A Begoña Gómez la conoció en un evento de la Organización Mundial del Turismo celebrado en San Petersburgo en 2019. En otro orden de cosas, niega que parte del dinero de los hidrocarburos acabara en Ferraz y afirma no saber si Sánchez se hizo con una parte del pastel de la trama Coldo. Para terminar, afirma que teme al gobierno pues es capaz de todo. Yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente. Conociendo a los personajes, pues me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante, no ahora. Conociendo al personaje y a los personajes. Conoce bien a la mafia, claro. Ha trabajado con ellos y saben de lo que son capaces. A ver, Pedro Sánchez es el líder de una macrored de corrupción
de una cloaca absoluta de fango, de lodo, absoluto de basura, que es lo que se ha convertido también el Partido Socialista, como en general es la historia del Partido Socialista, que es de corrupción y aterradora y criminal. Bueno, vamos a ver. Si es que estaba en reuniones constantes con el gobierno, en el corazón del gobierno, con la familia del presidente del gobierno, con sus ministros, con el número 2 del Partido Socialista y ministro de Transportes. El Ministerio de Transportes maneja una cantidad de dinero público tremenda. Exorbitante. Y como todo el mundo sabe, Ábalos sabía muchísimo del asunto de transportes y de fomento. Era una de sus preferencias. Conocía mucho cómo mejorar España en las infraestructuras, ¿verdad? Bueno, en fin, esto es una verdadera locura. Nosotros desde Vox estamos personados en todas las causas judiciales, como no puede ser de otra manera, y es que están todos pringados. Están todos pringados. Está el número 2 del Partido Socialista, están una gran parte de los ministros, está la mujer de Pedro Sánchez, está el hermano de Pedro Sánchez. Pero vamos a ver, ¿y todo es fango? ¿Todo es mentira? ¿Todo es culpa pues eso, de los bulos? Claro, para él el problema de la vivienda es culpa del propietario. El problema de los salarios en España es culpa de los empresarios, que son unos codiciosos. El problema de la inmigración es que realmente los vecinos no abren correctamente su corazón y la mente a la multiculturalidad y a la inmigración ilegal. Y el problema, eso sí, de la imputación y las diferentes imputaciones en los distintos procesos judiciales es culpa de los periodistas. Y de los que denuncian. No. Y de los jueces fachas. Sí, eso es. Claro. Es que, bueno, yo lo he dicho acá en alguna oportunidad, esta gente sufre de proyección, o sea, de todo lo que... Todos los vicios, todo lo malo que ellos saben que tienen, se lo proyectan y se lo tiran encima a cualquier otro personaje. Hay algo interesante, yo me detuve a ver la declaración, juez Pedraz es el juez que lleva esa causa, ¿no? La declaración del señor de Aldama a... Pedraz lleva los hidrocarburos, ¿no? Sí. Él declaró en otra causa que no es la de los hidrocarburos. En donde bueno, Claro. No recuerdo el juez, pero... Él le ¿Era dice... Moreno? Era Ismael Moreno, creo recordar, sí. Él dice que él va a Venezuela, ojo, pero él no va a hablar, ojito con esto, ¿ok? Él no va a hablar exclusivamente con la tiranía venezolana, con el régimen de Maduro. Él va a hablar con un señor que nosotros en Venezuela le llamamos que es como un pimentón. Entonces el pimentón está en todos los guisos. No sé si aquí a los chanchullos corruptos le llaman guiso, ¿no? Cuando se está metido en un guiso, es que está metido... Bueno, Ya. El señor Henry Ramos Ayub, presidente del partido que en algún momento fue homólogo del PSOE en Venezuela, del partido Acción Democrática. Con ese señor era con quien iba a hablar Víctor de Aldama. Y por supuesto, por ahí viene todo el tema del Internacional Socialista. Y asomaban algunos por ahí, creo que fue Carlos Atis el otro día acá, que todo esto va a conducir en algún momento a cómo se financia en realidad la Internacional Socialista y por qué Pedro Sánchez llega a presidir esa esa longeva institución llena de putrefacción, tan nauseabunda como sus homólogos del Foro de Sao Paulo. Había ido a hablar también con el señor Guaidó. Acuérdense que estábamos en 2019 y entonces estaba el tema de que el gobierno uterino venezolano pues, nunca salió del útero. O sea, no fue interino, fue uterino de Juan Guaidó. O sea que este señor juega con Dios y con el diablo. Más con el diablo que con Dios, no, pero es que en realidad en Venezuela la oposición no es ni una cosa, son socios del gobierno. Pero lo que sí queda muy absolutamente claro es que el señor de Aldama, como lo decía Ignacio, conoce a la mafia en la cual estuvo medrando por mucho tiempo. Al gobierno de Pedro Sánchez le deberían llamar Atrévete a soñar, ¿verdad? Porque le ha logrado cumplir los sueños a su hermano, que era un músico fracasado y terminó siendo y cobrando lo que cobra. A la mujer, que también nunca se le conoció más trabajo que ir a los locales del papá a recoger el dinero y pagarle a las personas que trabajaban ahí. Y terminó siendo directora de un máster. Lo más asombroso, después de todo esto, es que aún haya, ¿cuánto? Un 25, un 30% de españoles que voten sistemáticamente
al Partido Socialista Obrero porque su papá le votaba al PSOE, porque su abuelo le votaba, porque le tienen miedo a la siempre es la razón ultraderecha. esa. Es un poco más complicado. Marcos de Quinto escribía recientemente en X un comentario bastante acre sobre el asunto. Bueno, el programa Aldama es este. Y es muy interesante subrayar una cosa. Aldama no ha acusado específicamente a Pedro Sánchez de nada. Permanentemente ha dejado caer que lo sabía todo. Son dos cosas distintas, claro. Lo que sí que hay, y eso es una constatación, es una red en la que hay un montón de gente implicada en mayor o menor grado. Y que es la camarilla de Pedro Sánchez cuando llega al poder, o sea, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, y la gente con la que estos empieza a hacer, a tender puentes en el momento de la pandemia con el tema de mascarillas y PCR. Todos los abogados que están allí presentes, hemos hablado con Vox, hemos hablado con Liberum, hemos hablado con abogados cristianos que están en otra de las causas, todos dicen que donde va a estar de verdad el gran robo, el gran desfalco, es en las mascarillas y las PCRs, que ya aparecerán. Y aquí es donde aparecen varios ministros implicados. ¿En qué grado? No lo sabemos. ¿Con qué grado de culpabilidad? Todavía no lo sabemos, pero lo sabremos. Claro, esto es un asunto. Luego está la cosa de los hidrocarburos, que es otra historia. Es otra historia que también implica al gobierno porque exige la concesión de permisos que solo el gobierno puede dar. Y la tolerancia o la negligencia, no lo sé, para con la estafa, que consiste en no pagar el IVA cerrando la empresa antes. Y aquí es donde hay socios de Aldama que han empezado a cantar. Recuerde usted lo que contaron Teresa Gómez y Ketty Garat, que es los que sacan el asunto de los hidrocarburos en The Objective, ¿verdad? Que es una fuente quien se lo dice. Esa fuente, todo el mundo pensó que era un hombre, en realidad es una mujer, es una empresaria que ha trabajado mucho con Aldama y en este tipo de fregados, o de guisos, que dirían en Venezuela, que diría Pedrosa. Claro, ¿cuál es el problema? Aldama, para no morir, y quizá no metafóricamente, tiene que salir y empezar a cantar sobre el otro. Al salir y cantar sobre el otro, lógicamente deja expuesta a la otra parte de la trama. Hay uno que está en la cárcel todavía. Así que de aquí puede pasar cualquier cosa, porque no sabemos cuál es el grado de conexión de todas estas tramas juntas. El asunto de la... No sé si me he explicado, es que yo estoy tratando de aclararlo y a veces pienso que yo me he hecho un lío yo mismo, pero básicamente esta es la cuestión. Con los socios se abre otro frente. Y este sí que es completamente imprevisible, porque esta es gente que no tiene una vida política. Lo único que tiene es su vida personal, su patrimonio, más o menos limpio y más o menos sucio, y que se ven literalmente muertos si no hacen lo posible por salvarse. A partir de aquí, nadie controla los acontecimientos. Bien. Ni siquiera yo controlo los acontecimientos, veo. Vamos con el vídeo, vamos. Carmen Pano, la empresaria que ejerció de enlace entre Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, se ha convertido en una figura judicial muy importante. Hoy ha asegurado que fue ella quien llevó 90.000 euros a Ferraz por petición de Víctor de Aldama. Eso sí, Pano asegura desconocer el destino final del dinero y también quién recogió las bolsas en Ferraz. El recorrido empresarial de esta mujer es largo. Tiene sociedades domiciliadas en Elvas, al igual que Aldama, y varias de sus empresas han realizado préstamos de miles de euros a las empresas del comisionista. Precisamente la hija de Pano, Leonor González, fue novia de Víctor de Aldama y quien habría comprado el chalet de Sotogrande para José Luis Ábalos. Hoy, Justicia Europea ha pedido que ambas testifiquen en el caso Koldo. Y por la trama de hidrocarburos es Claudio Rivas el único que permanece en prisión. Anticorrupción rechazó ayer su petición de libertad por negar cualquier vínculo con la trama y hoy ha salido a la luz un audio del pasado mes de mayo en el que el propio Rivas amenazó a un tercer socio de la trama con llevarse a todos por delante. Es que es una investigación que hace el empresario. Y que yo he hecho todo lo que tú quieras, ¿vale? Que estoy y acá quédate tenidos a mí. Y me voy a llevar a todos por delante. ¿Te ha quedado claro? No va a quedar ni uno.
Ya está, se acabó la conversación. Esta conversación se produjo en mayo, unos meses antes de que los investigadores abrieran la causa de los hidrocarburos. Trama que llegó a defraudar 182 millones de euros. Muchas de estas mordidas se entregaban en la sede del PSOE, como hoy ha confirmado Carmen Pano. Aquí Pedro Sánchez no controla nada. Bolaños ni le cuento. Aquí hemos entrado ya en otro mundo que es directamente el AMPA. Un AMPA de cuello blanco, más o menos blanco, ¿verdad? Incluso el del señor de la Gorrica, pero que solo tiene conexión con el mundo político en la medida en que éste se dejaba salpicar. Es que es tan obsceno como trágico todo lo que está sucediendo, y también se entiende, ¿no?, que Pedro Sánchez tuviera tanta urgencia por renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es verdad que en España tenemos jueces y magistrados muy valientes que con todo en contra están estudiando, investigando todos esos asuntos, y eso hay que agradecerlo al conjunto del pueblo español. Pero claro, es que también ha querido renovar y ha renovado el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, y no se nos olvide que su presidenta también es presidenta del Tribunal Supremo. Claro. Y entonces, claro, que no tiene todo controlado. Yo creo que él se siente absolutamente impune, que puede hacer lo que quiera en cualquier momento, porque es cierto, es que controla el órgano de gobierno de los jueces, que entre otras facultades competenciales es la del régimen disciplinario judicial. Y la izquierda, junto con los separatistas, están constantemente hablando de que se está judicializando la política. Incluso ayer mismo se lo escuchamos a Aitor, al portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados, diciendo, bueno, que es que se está judicializando demasiado la política. No, mire, aquí lo que se judicializa son los hechos... Pero qué cara más dura. No, delictivos, o aparentemente delictivos. Bueno, lo que pasa entonces, es que... No, claro, pero es que esta pieza es muy importante, como también la del Tribunal Constitucional. Es verdad que nosotros desde Vox lo estamos constantemente diciendo, pero pongámonos en la tesitura de que, que fuera condenada, por ejemplo, la mujer de Pedro Sánchez, o también condenado Ábalos. ¿Qué pasaría después en los diferentes recursos? Si luego al final se invoca a lo mejor la vulneración de un derecho fundamental ante el Tribunal Constitucional, como que a lo mejor pues que uno no ha podido presentar todas las pruebas que quería, etcétera, etcétera, invocando el artículo 24 de la Constitución, la tutela judicial efectiva, que luego a lo mejor el Tribunal Constitucional, que controla directamente Pedro Sánchez, es con lo que se indultaba. Por ejemplo, lo que se ha indultado los ERES en Andalucía. Exactamente, que es el gran escándalo, efectivamente. Entonces, claro, es que estamos hablando de esto. Entonces, él se siente impune, habla de fango, y luego tiene determinados medios de comunicación, como los del Grupo Prisa, constantemente comprados por el gobierno. Pero es que él se siente muy... Donde les dan las noticias hechas directamente desde la Moncloa. Él lo ha dicho hace unos días en esa reunión donde Feijóo fue a hacer el payaso, ¿verdad? Pues llega diciendo, ustedes no me votaron a mí, y luego el otro viene y dice, es que tenemos que seguir apoyando a este gobierno. Cuando fue a la reunión de UGT, y lo dijo ahí Pedro Sánchez, es que no nos perdonan, y no son estos 3 años, sino estos 3, y los que vienen después. Él siente que aún puede torcer todo esto. Yo a algunos periodistas de derechas, por llamarlo de alguna manera, los veo muy optimistas, y entonces están en YouTube y ya te viene la cárcel y estás pringado hasta las cejas y tal. Sí, Pedro Sánchez tiene mucho margen de maniobra todavía, va a hacer lo que, así como, ¿quién fue la que dijo? Harán cosas que os... La madre de Pagaza Ortundúa, policía municipal socialista asesinado por ETA. Y veremos cosas que os helarán la sangre. Bueno, Pedro Sánchez es capaz de hacer cosas que nos helarán la sangre. Hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez no es un político ideológico. Felipe González sí lo era. Almunia sí lo era. Borrell hubo un tiempo en que lo fue. Pedro Sánchez no tiene nada que ver con todo eso. Es un tipo que sale de no se sabe muy bien dónde, protegido por ciertos lobbies, todo el mundo lo vio, que trampea para ganar unas primarias, que lo echan del partido, acuérdese usted cómo serán sus agarraderas, que vuelve y se impone, que destruye el partido por completo, porque el PSOE antes era, pues sí, yo no, sinceramente no creo que haya habido nunca un PSOE bueno, si no yo sería del PSOE, pero esto no era,
Bueno, lo convierte en otra cosa a su imagen y semejanza, para lo cual necesita gente de perfil Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, claro. Y la cobardía de todos los que, a pesar de todo, permanecen allí, pero esto es otra guerra. Este tiene un proyecto de poder que es a donde iba fundamentalmente personal, al servicio de otras cosas muy probablemente, pero no se va a inmolar por ellas. Él necesita estar en el poder y como su propósito es el poder, no hay ningún tipo de reparo, ni de escrúpulo, ni de motivación de carácter ideológico, moral o de otro tipo que le pueda empujar a abandonarlo, porque sencillamente para él sería la muerte personal. Quiero decir que no tendría sentido su vida. Así que hará lo imposible por mantenerse, claro. Yo no sé si cabrá aquí, rapidito, para felicitar al político más exitoso de España en el último medio siglo, a don Alfonso Guerra, que dijo que a España no le iba a reconocer ni la madre que la parió. Lo lograste, Pues campeón. llorando por las esquinas ahora. Lo lograste, Ya, en fin. campeón. A España no la conoce ni la madre que la parió. No, está claro. O sea, él necesita mantenerse en el poder para afrontar todos estos frentes judiciales que tiene por delante. Vamos, estoy convencido que es el abogado de la familia les habrá recomendado, oye, tú sigues siendo presidente de gobierno porque tu capacidad de influencia va a ser muy superior, evidentemente, que si dejas de ser presidente del gobierno. Y luego los separatistas le mantienen. ¿Por qué? Porque quieren el mal para España. Vamos a decir, o los separatistas lo que quieren es el bien de España. Acabar con la corrupción en España. Al revés, No. ellos dicen, oye, mejor que este señor y así seguimos nosotros sacando lo que podamos todos los días y demás. Pero basta Entonces, con es verdad, escuchar a además, Rufián interpelando a Rajoy y escuchar a Rufián en estos ¿Por qué días. todo el mundo llama a Rajoy a Feijóo? Es una cosa interesante, ¿eh? No, no, es no, un no, acto no. fallido permanente. No. Rufián le decía a Rajoy en una comisión que usted es un delincuente, que usted... te referías a en otro momento. En otro momento. Pero eso que dice José Javier también es cierto. Sí, mira, que le pasa a todo el mundo, le pasa a Alejo, le pasa a Luis Yo Herrero sí en la estaba radio. consciente, es una no, cosa. todavía... Del hermano estaba hablando Pedro, y esto es otro frente también importante. Quiero subrayar, porque ahora una campaña de la prensa adicta para decir que no, que Leuco ha dicho que lo del BBV es mentira. Lo del BBV es excremento de paramecio dentro del conjunto del caso. Aquí lo fundamental es que una administración pública crea por presiones del poder un puesto de trabajo inútil, se lo da a un señor a dedo y le permite irse a vivir fuera mientras cobra y tributar fuera, con permiso de la agencia tributaria. Si usted es funcionario a lo mejor, pues no lo sé, porque tienen otro régimen de vida, otro tipo de relación con Hacienda, pero si usted es autónomo me entenderá perfectamente. O sea, es para quemar la agencia tributaria entera. Bueno, no iré más allá. ¿En qué consiste exactamente ahora mismo, a pocas jornadas de un mes y poco, de su declaración ante el juez, el caso David Azagra? En esto. La causa en la que se investiga a David Azagra, hermano del presidente del gobierno, tiene novedades. La UCO tiene en su poder más de 64.000 correos incautados, donde estudian la creación de un puesto a dedo para Azagra en la Diputación de Badajoz. Cambio de presupuesto e indicaciones. La UCO apunta a una maniobra para crear la plaza del hermano de Sánchez. Hubo un aumento del presupuesto de cara al año 2017 porque se añadió la creación de un puesto, nuevo jefe de servicio o gerente de conservatorios. El informe de la Guardia Civil destaca que el propio presidente de Badajoz afirmó que el aumento de personal era excesivo, pero tan solo 3 días después de dichas palabras se incluyó un nuevo cargo en el seno del Conservatorio Superior de Música, elección a dedo y a cambio 123.000 euros incrementados en el presupuesto. La UCO detecta que la Diputación validó al hermano de Sánchez después de firmar el contrato y apunta a un error. Uno de los documentos requisados expone con fecha 29 de julio de 2017 el visto bueno para que el hermano del presidente formara parte de la Diputación, pero el contrato se firmó días antes, el 10 de julio. Otro escrito presentado por la Administración de Badajoz coincide en la firma, pero no en la aprobación, ya que ahí sale el 29 de junio. Existen varias incongruencias en los documentos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios aseguró que no era necesaria la creación de un nuevo puesto. Además, uno de los correos incautados asegura que el director del conservatorio pidió otras contrataciones antes. La ausencia de Azagra en su puesto de trabajo es habitual y tiene un motivo. Acordó con la Corporación Provincial trabajar 2 días al mes, alegando reuniones presenciales en diferentes sedes y organismos. La denuncia contra él sostiene que posee en su cuenta 1,4 millones en acciones. La Guardia Civil no ha encontrado evidencias. La juez ha solicitado al BBVA un informe sobre el valor nominal de los depósitos de acciones de cotización oficial que consten en dicha entidad a nombre de David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra. Bueno,
Es la golfada. ¿Tiene la misma dimensión que el caso Ábalos? Evidentemente no, claro. De momento, porque habrá que ver, porque ya veis usted que al final todo está relacionado y de repente levantas un papel del caso Aldama y te aparece el chalet de Ábalos y el piano de la hija, y levantas otro papel del caso Aldama y te aparece Elvas, que es donde vive el otro. O sea que al final aquí hay una concupiscencia. En fin, bueno. Conchupancia. ¿Am? Conchupancia, le llamo. Bueno, en Venezuela son muy así. Eso, no, el 9 de enero tiene que ir a declarar, porque así lo ha Sí, pedido. señor. Y antes, los días antes, todos los técnicos de Hacienda. Eso es, Claro. el juzgado de instrucción en Badajoz, y bueno, porque está investigado por malversación, prevaricación, aunque, bueno, luego tráfico de influencias. Vamos a ver, esto pues, es parte también del sistema de corrupto general del Partido Socialista. El presidente de la Diputación de Badajoz, Gallardo, que es el líder del Partido Socialista en Extremadura, es el que provee esa plaza, la plaza, que es cubierta luego por el hermano de Pedro Sánchez, cuando días antes se había dicho que no era necesario. Exacto. Entonces, primero no es necesario. Consta, Luego consta por escrito, además. Eso es necesario. No es necesaria esa plaza. De hecho, luego, me sobra personal. Luego sí que es necesaria, y luego se aprueban unas bases de una convocatoria. Y esas bases de la convocatoria están hechas ad hoc, es decir, para que la sacara el hermano de Pedro Sánchez. Es decir, los requisitos los tenía todos. Había que ser tal cual, llevar tantos años de experiencia. Claro, si tú apruebas unas bases de una convocatoria hechas a medida para un determinado perfil, en ese concurso evidentemente lo sacará. Claro, y esto es una locura, es una trampa tremenda respecto de todos los españoles y una cacicada. Pero es que eso además probablemente viene así como que, a ver, David, ¿dónde quieres vivir? En Portugal. Vale, mira, llámate ahí al de la Diputación Provincial de Badajoz. Mira, vale, oye, colócame a mi hermano, que él va a vivir al lado. No, pero es que acabamos de sacar que esa plaza no se requiere. Vale, dale, campeón, que tú puedes. Es que así funciona. ¿O es que él concursó? No, él lo pusieron ahí y lo puso el número 1. No es casualidad. Quien no quiera creer esto, oiga, pues no sé, monte un spa de uñas y manos, o un bar de cañas, pero olvídese, bueno, si monta un bar de cañas seguramente va a tener prendido el televisor con el telediario y va a estar escuchando política igualito, pero esto funciona así. Entonces, eso lo que nos demuestra es el nivel de pudrición al cual ha llegado este gobierno, el cual el sistema español ha permitido, porque sin duda Sánchez ha permeado en todo, pero es porque el sistema tampoco ha tenido los anticuerpos para defenderse de esto. Es verdad, es cierto. Los órganos de control a día de hoy previstos en el ordenamiento jurídico, la intervención general, el Tribunal de Cuentas, no ha sido capaz de verlo. Y luego el asunto tributario, también hay que poner el foco. El Tribunal de Cuentas que el PP se repartió con... También los consejeros. No lo habían nombrado. Los consejeros del Tribunal de Cuentas efectivamente también se lo repartieron el Partido Socialista y el Partido Popular. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ya, pero también en la agencia tributaria, ¿qué pasa? ¿No hay ningún dirigente de la agencia tributaria que supiera realmente que este señor está a lo mejor defraudando a Hacienda? Claro que sí. Vamos, yo estoy convencido que sí. Lo que pasa es que lo tachaban de la lista y decían, pues que no se investigue. Bueno, estas cosas pues pasan, y cuando pasan pues hay que denunciarlo y hay que ponerlo en los tribunales, y cuanto antes mejor, pero que todo el rato el asunto del lodo, fango, es mentira, los medios de comunicación fascistas, hombre, pues sinceramente, ya no cuela, y esto lo vamos a decir todos los días, es que no puede colar. Yo le preguntaba hoy a don José Ramón Fernández, que tuve la oportunidad de tomar un café con él, y entonces él estaba hablando de cuando él hizo las oposiciones, y yo decía, ¿cómo un país que impone tantos requisitos y que hace unas pruebas, al parecer, tan severas para un funcionariado público, permite que los más tontos, los más ruines y los más incompetentes del instituto lleguen a ocupar los cargos que controlan a esas personas que han hecho... Por la partitocracia. Pero eso es otro debate, en todo caso, partitocracia. ¿No? Eso está muy estudiado, Pedro. Pero otro día, el próximo día que venga Pedrosa, el próximo día abordamos precisamente esa cuestión. Porque usted sale por ahí y ve el país, y el país funciona muy bien cuando se le deja funcionar al país. El problema es que tenemos una especie de corsé, ¿verdad?,
que es el de los partidos, en fin. Bueno, señores, hay que hacer la publicidad, hay que hacer la pausa sí o sí, porque además hay que hablar de Franco, más que nada para que Francina Armengol esta noche pueda irse a dormir tranquila. Antes de la publicidad, les recuerdo que está ya en la calle, regalo de Navidad fantástico, mi último libro. Ahora, a ver si cree usted que yo he venido aquí a hablar de otra cosa que no sea mi libro. Que mi mamá lo quiere, El jinete de la luz. El jinete de luz, ahí estamos, la batalla de Clavijo. Si a usted se le ha olvidado de qué va esto, yo le recuerdo. A mediados del siglo IX llegan los musulmanes pretenden imponer a los cristianos un tributo de 100 doncellas, 100 chicas que querían llevarse. Y entonces el rey Ramiro dice, por encima de mi cadáver, y va a la guerra y se da una gran batalla en Clavijo, en La Rioja, que es un sitio muy bonito. Al lado, de hecho, hay un gran campo, un llano que se llama el Campo de la Matanza, se supone que es rememoración de aquello. Bueno, vamos perdiendo, y en ese momento aparece Santiago Apóstol a caballo, envuelto en luz, y decide la batalla. Esta es la leyenda de la batalla de Clavijo. Leyenda tradicional que ha sido refutada por la historiografía científica. Ahora bien, se ha descubierto muchísima huella de batalla en Clavijo. ¿Qué pudo pasar realmente? Bueno, pues eso es lo que cuenta esta novela, tratando de atenerse al máximo rigor histórico en un momento fascinante de la historia de España, que es mediados del siglo IX, el reino de Asturias naciente, la Castilla naciente, la frontera, la Navarra del Íñigo Arista, el mundo Banucasi en la Valle del Ebro, bueno, una cosa, el eunuco Nasr Abulfat, que intenta matar al... Bueno, no voy a contar más porque es un spoiler, el jinete de luz, se lo tiene que leer. Bueno, Publi, y a la vuelta, Franco. 23:42, 22:42 en Canarias, y vamos con el asunto que hoy ha tenido un desenlace muy singular al decidir Francina Armengol censurar el diario de sesiones para que no apareciera una mención no condenatoria, porque no era objetivamente, no era necesariamente positiva, ¿verdad?, del régimen de Franco. Es una cosa alucinante. Todo empezó cuando el diputado de Vox, Manuel Mariscal, en un debate sobre otras cosas, dijo esto. Gracias a las redes sociales, muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. Vamos a ver, esto yo entiendo que a alguien le pueda parecer discutible o incompleto. Bueno, falso no es, y un delito evidentemente tampoco. Y en muchos aspectos es cierto. Bueno, pues no sabe usted a la que se ha liado. Estaba en aquel momento presidiendo las Cortes Gómez de Celis, si no me equivoco, ¿no?, que es muy amigo de este programa, como usted bien sabe. Y desde aquí le mandaron muchos recuerdos. Y él, bueno, pues hizo así un toreo, pero llegaba a la picadora, Francina Armengol. Y Francina estaba muy ofendida. Total, que ha decidido que no hay derecho a que la gente en las Cortes diga lo que quiere. Que ¿hasta dónde podíamos llegar? Mírala. Esta presidencia no va a admitir que en esta Cámara se haga apología del franquismo ni los discursos de odio. Y como hoy se ha vuelto a hacer este debate, quiero pedirles disculpa porque en las intervenciones del señor Mariscal Zavala no las pude oír en el momento que estaban sucediendo, pero cuando las he podido visualizar, y esta intervención la pensaba hacer al final del debate, efectivamente no son aceptables y serán retiradas del diario de sesiones, pero a partir de ahora... Hago la advertencia a todos los diputadas y diputados que no pueden hacer apología del franquismo, que fue una dictadura que causó terror, asesinatos y odio en nuestro país, y que esta casa está precisamente para garantizar la democracia y los derechos de todas y de todas. Muchísimas gracias. Entre los derechos de todas y de todas no están los de Mariscal a decir lo que les venga en gana. O sea, pueden salir los de Bildu, los de Esquerra, los de Compromís y quien sea a decir barbaridades contra los jueces, contra el rey, contra España, pero no puedes decir que la época de Franco fue una época de progreso económico y reconstrucción, que en realidad es lo que fue. Atentos a la trampa, enseguida os dejo la palabra, pero atentos a la trampa, porque esa trampa va a ser la que va a permitir a la ley de memoria democrática meter en la cárcel a cualquiera, no exagero, cuando dice apología del franquismo y delitos de odio. Vamos a ver, si yo digo que los
la obra hidráulica de Francisco Franco fue muy acertada, por otra parte continuidad de la que debería haber hecho la Segunda República, que apenas hizo y que venía de tiempos del conde de Guadalhorce. Francina Armengol pensará que el conde de Guadalhorce es como un hombre prehistórico de Atapuerca, pero no, era un señor. Bueno, estoy incitando al odio a alguien, al odio al flujo del agua, a lo mejor. Pero si tú consideras que de entrada cualquier mención positiva a la obra física, objetiva, material de un régimen político es una incitación al odio a todos aquellos que odian a ese régimen político, entonces entras en una especie de bucle lógico que, aparte de fundirte todas las neuronas, te encaja una multa. Es irracional por completo. Pero bueno, ahí es donde estamos. Sí, estas palabras de Armengol vienen después de las palabras que ha proferido Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana. Y ella se ha asustado y ha dicho, lo que tú digas, Rufián. Básicamente es esto lo que ha sucedido hoy en el Congreso de los Diputados. Esquerra Republicana, golpes de Estado, no sé, en 1934, por ejemplo. Cuando un señor que se llamaba Lluís Companys que se cargó un poco de gente allá. Los escamots, que eso sí que eran fascistas, las juventudes de Esquerra Republicana, 2017, golpe de Estado. Es decir, o sea, estos señores odian la libertad para expresar lo que el diputado de turno considere o el catedrático que está estudiando una época histórica también considere. Pero vamos a ver que el Partido Socialista está vinculado constantemente a etapas de golpe y de dictadura. Que ellos dicen, hoy siguen diciendo que la Unión Soviética, que decir que la Unión Soviética fue una dictadura es fascismo y que es ultraderecha. También dicen que el gobierno único, de partido único en Cuba, que decir que eso es una dictadura, que eso también es fascismo. Es decir, vamos, es que esto es increíble. Lo que pasa es que la verdad es la que ellos construyen. O sea, la verdad es la que ellos construyen que la gente piense lo que tenga que pensar del régimen político anterior. Es que ellos, eso es lo que están prohibiendo, que cada uno piense y diga lo que quiera sobre el régimen político anterior. ¿Pero qué problema hay? Porque además eso siempre dice, la Segunda República idílica. La Segunda República no llega por medio de la democracia. Porque las elecciones municipales del 12 de abril las ganan los concejales monárquicos. Y es verdad que hay una dejación de funciones por parte del gobierno de Alfonso XIII. Pero que es que los republicanos ya venían conspirando para acabar con la monarquía de Alfonso XIII, por ejemplo, en la conspiración de Jaca de 1930. Es muy interesante. El Partido Socialista... Ese golpe es muy interesante porque lo que tienen previsto es una revolución. No terminan de ponerse de acuerdo que si el movimiento militar, que si no sé qué, a Galán y Hernández, que eran unos venados, se les calienta la cabeza y se lanzan a la acción militar, sin que lo supieran los de aquí. Mire usted cómo era aquello. Que el general Mola, que era el director general de seguridad, le manda una carta a Galán diciendo algo así como: sé yo y sabe usted que yo sé que los movimientos que no sé qué los tienen enteramente calados, en fin. Pero bueno, que es verdad lo que está contando Ignacio, la República llega así, no es una floración democrática del pueblo español. Ahora, era evidente que la monarquía merecía morir. Cuando un sistema político abandona a su pueblo, como hizo la corona, no merece otra cosa. Lo deja morir y de hecho el propio Miguel Maura, que ya era republicano, lo reconoce, dice, que además es ministro durante el primer gobierno de la Segunda República, lo deja meridianamente claro, es que recibimos el poder, porque hubo una dejación total de funciones. Pero es que en 1933, en las primeras elecciones generales donde votan las mujeres, el Partido Socialista luego, a continuación, da un golpe de Estado. Indalecio Prieto, Largo Caballero, presidentes del Partido Socialista dan un golpe de Estado. Si ganan las derechas tendremos que ir a la guerra, ¿no? Lo dicen pero lo dicen muchísimas veces, que no es una sola vez o un artículo del diario El Socialista, es que es continuo. Toda la campaña de 33, toda la campaña de las elecciones es una amenaza permanente de guerra civil expresa por parte de Largo Caballero en particular. Y lo hacen. ¿Y el Partido Socialista, en octubre lo hacen, el Partido Socialista no colabora con la dictadura de Miguel Primo de Rivera? ¿Y la UGT? Claro que colaboran. Ellos no cantan el himno de Riego. ¿El himno de Riego de dónde viene?
¿General Riego no dio un golpe en 1820? Por cierto, esto es una cosa que no nos han enseñado en el cole. Yo en mi libro te voy a contar tu historia, así que lo detallo porque me parece muy interesante. El famoso golpe de Riego de 1820 es lo que impide que la corona española, después del hundimiento de la guerra de la independencia, pueda socorrer a las tropas realistas que aún están combatiendo en las Indias contra los independentistas. Porque Morillo tiene a Bolívar prácticamente acogotado. Se están hundiendo. Solo faltaba que un mínimo empujón militar, una ayuda, que era todo lo que había movilizado en ese contingente que estaba en Cádiz, preparado para salir y marcharse a América, y ahí es justo donde la masonería, es la época, es lo que ocurre, mueve ese golpe, de resultas del cual en España habrá una conmoción importante, 3 años de caótico trienio liberal, y en América el hundimiento definitivo. De las primeras órdenes que recibe Morillo allá es reconocer a Bolívar. Bueno. Cosas que conviene saber. Bueno, estamos que este tipo de cosas, claro, cuéntense a un diputado del PSOE. Es importantísimo, porque el Partido Socialista y la izquierda y los separatistas quieren que sea su propia memoria, la memoria oficial del Estado. Ellos crean... Y lo hacen por medio del Boletín Oficial del Estado. ¿Para qué? Para controlar a la población. La lana y el garrote. Tiene con los presupuestos y con el BOE, con la lana y el garrote. Yo he dicho esto en Publi aquí, en este plató, José Javier se lo sabe, tal vez don Ignacio no me ha escuchado, pero mi papá era muy franquista. Y yo nací en Venezuela en el 73, en una época donde nos preciábamos de ser la democracia más estable de América y tal. Y era verdad. Pero... Y ya cuando uno es adolescente, ¿verdad? Tendría yo unos 13, 14 años, y entonces uno empieza a discutir con el papá. Yo le digo, papá, Franco era un dictador. Y me dice mi papá, en perfecto gallego, que a mí no me sale tan bien como él, me dice, Pedro, no te olvides de esto. En España, Franco de la mierda hizo peseta. Y en Venezuela, Betancourt del Bolívar hizo mierda. Y tuve que yo pasar la universidad y hacer un máster y tal, y tener 51 años que tengo ahorita para decir que Ochico de Noya era un tío bastante inteligente. Porque cualquier persona, como dicen ustedes acá, de izquierda, de derecha o medio pensionista, no importa en dónde se alinee, pero que sea intelectualmente honesto, podrá reconocer con absoluta tranquilidad que la España de hoy camina sobre las ruinas de lo que dejó Francisco Hermenegildo Franco Bahamonde. Lo demás es paja. Lo demás es paja, porque no me vengan a decir que si en el 75 España era la 9ª potencia industrial del planeta y hoy que está como está, que si en el 75 una familia pagaba la hipoteca en 7 años y una familia tenía 4 hijos y todos escolarizados y solo trabajaba el papá y hasta tenían casa de veraneo, y hoy un chaval no puede graduarse de la universidad y aspirar a algo más que un iPhone nuevo, no me digan que las cosas están mejor. Porque lo que ha ocurrido en este tiempo, lo que ha hecho es destruir. Al señor Felipe González se le dio algo que lo que tenía era que mantenerlo funcionando y no fue capaz de hacerlo. Lo corrompió. Y de ahí, como decía el tango de Gardel, cuesta abajo en mi rodada. Entonces, la otra parte de esto es que ningún país puede progresar tratando de borrar una parte del pasado. Esto es algo que los venezolanos, si es que algún día nos quitamos de encima esta plaga, tendremos que reconocer que estamos como estamos por lo que dejamos atrás. Que no fue precisamente... Por cierto, Caldú, es imposible comparar la dictadura de Franco con el chavismo. No seas cretino. ¿Quién ha dicho eso? Eso lo ha dicho un profesor de la Complutense de apellido Caldú. Que ay, por favor, sí, ya sé, joder. De verdad, cuando nos ponemos estupendos, decimos unas gilipolleces. Es imposible. En fin. Bueno, hay una diferencia fundamental. O sea, Franco hizo rico un país que estaba empobrecido, Chávez ha hecho pobre un país que era rico. Yo la verdad es que ni siquiera entro en eso. O sea, si es que al final esto es muy sencillo. O sea, nosotros desde Vox tenemos afiliados, simpatizantes y votantes que son hijos y nietos de los dos bandos, y no queremos que nadie tenga que condenar a sus padres o a sus abuelos o bisabuelos por haber luchado en un determinado bando durante la contienda civil. ¿Pero por qué tienen que condenarles? Es que el Partido Socialista, la izquierda, o sea, toda la izquierda y, por supuesto, los separatistas,
están en que hay que condenar a una parte de la sociedad española. Para empezar, a media España. Y nosotros no queremos eso. ¿Pero cómo vamos a querer eso? Y también hay otro asunto importante, el Partido Popular. El Partido Popular ya ha hecho una dejación total de funciones en este sentido. Por cierto, en primer lugar, dijo que iba a derogarlo. Habéis presentado nueva, claro, ¿no? Nosotros o sea, se debatió hoy mismo, hemos debatido la enmienda a la totalidad para derogar la ley de memoria y el Partido Popular se ha abstenido. Pero es que hace 2 o 3 semanas el Partido Socialista, con toda la izquierda, trajo una ley para ampliar la memoria democrática y la memoria histórica y votó que sí, votó con toda la izquierda y con los separatistas. Claro, y por eso mantienen las leyes de memoria en casi todas las regiones de España. Vamos, incluso en Castilla y León, que habíamos firmado para derogarla, en nada que nosotros salimos de los gobiernos, pues han decidido mantenerla. Cuando era pacto y rubricado también con ellos. Vamos a decir, pero vamos a ver. Claro. Yo no me he conseguido aquí con alguien del PP en activo, ¿vale? Pero yo quisiera preguntarle, ¿para qué sirve el PP? O sea, objetivamente. No, que son un partido, bueno, a mí eso de que partido constitucional o partido de Estado, es que un partido si no es constitucional o no es de Estado, sencillamente no debería ser partido, punto. Pero ¿para qué sirve? Han tenido, viven de aquel melancólico recuerdo de los 8 años de José María Aznar, de que parecía que España volvía a despegar, pero ya están como, ¿cómo era que se llamaba? Como Camilo VI, pura melancolía, ¿no? Ya no son lo que eran, ni podrán volver a serlo. Se están equivocando dramáticamente. No son conscientes, desde el principio no lo son, porque hay que recordar que la primera vez que se aprueba en las Cortes una condena perfectamente extemporánea del 18 de julio, ya usted fue en tiempo de Aznar, no son conscientes de que lo que están haciendo en realidad es trabajar contra sí mismos, porque están legitimando a alguien que no les va a perdonar la vida. Coño, Borja, que no os va a perdonar la vida, que es precisamente para machacaros, para que tú digas, yo también quiero ser socialista, lástima que no lo sé suficientemente. Es como lo del sistema de castas en Corea del Norte, donde están los que quieren ser como los que mandan, pero no pueden, y no lo serán nunca, pero como no se atreven a disentir, pues estarán siempre ahí sometidos en el tercer escalón. Tiene un nombre divertidísimo, ya se lo conté el otro día. Y luego que no se nos olvide que hubo un tiempo donde el Partido Socialista designaba como altos cargos también a representantes importantísimos del régimen político anterior, es decir, del franquismo. O sea, Fernández Ordóñez fue presidente del INI en 1974. Y luego fue ministro de Asuntos Exteriores con González. Ruiz Jiménez fue ministro de Educación Nacional con Franco. Y luego fue Ruiz Jiménez, defensor del pueblo en 1982. El primer defensor del pueblo en España, designado por el Partido Socialista. Mariano Rubio, no Mariano Navarro Rubio, que había sido director de política financiera durante el régimen político anterior, luego fue gobernador del Banco de España con Felipe González. Hay muchísimos más ejemplos, ¿eh? Pero es que aquí se dicen unos disparates. El Partido Socialista nombrando altos cargos del régimen político de Franco. Cuando la amnistía esta que promulgó Sánchez a favor de los golpistas catalanes. Entonces, no, que eso ya ocurrió durante la transición. Pero ¿de qué me habla si esa amnistía fue...? Entonces, que así amnistiaron al franquismo. Mentira, eso fue para amnistiar precisamente a los de ETA y a los del FRAP, y porque no había nada que amnistiar, porque incluso en el 69 ya los delitos de sangre... El reloj está devorando tus palabras. De la guerra habían sido perdonados durante el régimen franquista en el 69, a los 30 años prescribieron todos los delitos. La ley de extinción de responsabilidades políticas. Santiago Poncela regresó a España y no le pasó nada. Claro. Listo, ya está. Bueno, oiga, mire, esto está así. Y aquí hay que contarlo. Y usted dirá, ¿qué mal está todo? No, ¿qué va? Al revés, de lo que se trata precisamente es de contarlo para que todos tomemos conciencia. Y en ese sentido, tengo que decir una cosa, estamos mejor que nunca, porque hay cada vez más gente que toma conciencia. Mañana, más gato. Don Ignacio de Oces, don Pedro Luis Pedrosa, muchísimas gracias a los dos y a los contertulios que esta noche habéis faltado porque estáis malitos, que os mejoréis, que os voy a decir. Camita y sopitas calientes. Adiós.